Mi marido decía que hacía horas extras sin parar. Le seguí en secreto y le vi comprando un chalet de $500,000 con mi suegra. Mantuve la calma y sonreí. Esta vez, la familia entera no podría escapar. Era un atardecer de otoño en Madrid. Un viento frío se colaba entre las hileras de árboles y el asfalto brillaba bajo la luz amarillenta de las farolas tras una lluvia fina. La gente pasaba apresurada. Pero aún así, el corazón parecía latir un poco más despacio. En esa atmósfera, a la vez suave y gélida, recordé la noche de nuestro tercer aniversario de boda, que fue también la primera noche en que comprendí que hay matrimonios que por fuera parecen iluminados, pero por dentro llevan mucho tiempo pudriéndose. Me llamo Carmen, tengo 33 años y soy subdirectora financiera en una promotora inmobiliaria en Madrid. Quienes me conocen suelen decir que soy una mujer eficiente. Si un balance contable pasa por mis manos, es difícil que se escape un solo céntimo de error. En la oficina estoy acostumbrada a trabajar con cifras, con plazos, con balances que no admiten desviaciones. Pero al llegar a casa, lo que necesito es muy simple. Una cena caliente, un marido considerado y un hogar sin demasiado ruido. Mi marido es Álvaro, 2 años mayor que yo, jefe de equipo de clientes corporativos en un banco comercial. Álvaro tiene una apariencia impecable. Es alto, viste con esmero, habla con mesura, sabe cuándo callar y cuándo sonreír. Es el tipo de hombre que, de cara al público, resulta encantador para todo el mundo. Al principio de casarnos, muchos me decían que había tenido suerte al encontrar a alguien con un trabajo estable y que sabía comportarse. Incluso yo llegué a creérmelo. Tras 3 años de matrimonio, seguía siendo yo quien asumía la mayor parte de los gastos del hogar. La hipoteca del piso, los gastos corrientes, los regalos para ambas familias. Casi todo salía de mi sueldo y de mis ahorros. El piso en el que vivíamos, en Getafe, no era una excepción. Cuando nos casamos, mi madre me dio una suma considerable. Añadí mis propios ahorros y pedí un pequeño préstamo para comprarlo. Al hacer las escrituras, Álvaro dijo: «Cariño, si en un matrimonio somos demasiado estrictos con estas cosas, la relación se enfría». Me dejé convencer, pensando que los bienes eran de ambos. Y para mantener la paz en casa, pusimos el piso a nombre de los dos. A veces, el problema de las mujeres es que, por querer demasiado a alguien, creemos que ese alguien nos quiere de la misma manera. Aquella noche era nuestro tercer aniversario. Álvaro había reservado mesa en un restaurante en una azotea, con vistas a la ciudad iluminada. Llevaba un traje azul marino, el pelo peinado y usaba el perfume con aroma a madera que una vez le dije que era masculino sin ser agobiante. En cuanto me vio, sonrió. «Hoy estás preciosa, mi amor». Me reí y le repliqué a un broma. «¿Solo hoy?». Me apartó la silla para que me sentara, con una voz dulce como la miel. «Estás guapa todos los días. Pero hoy estás tan guapa que un marido tiene que halagarte primero para asegurarse». Aquellas palabras me ablandaron, no porque fueran especialmente originales, sino porque hacía mucho tiempo, entre las facturas, las responsabilidades y el cansancio diario, que no oía a mi marido hablarme con esa ternura del principio. La cena fue impecable. Una ensalada de salmón, una crema de calabaza caliente, un solomillo a la plancha y una copa de vino tinto que brillaba a la luz de las velas. Álvaro habló del trabajo, me preguntó por mi madre, que vive en el pueblo, e incluso mencionó la idea de llevarme de vacaciones unos días a finales de año para cambiar de aires. Mientras le escuchaba, mi corazón se tranquilizó. Hay hombres que saben muy bien cómo hacer creer a sus esposas que todo está bien, aunque bajo la superficie las olas lleven tiempo agitándose. Cuando trajeron el postre, Álvaro sacó del bolsillo de su chaqueta una cajita de terciopelo verde musgo. La deslizó hacia mí, con una mirada expectante. «Ábrelo, cariño». Rocé la tapa de la caja, y mi corazón, de repente, latió más deprisa. Dentro había un collar con un colgante de piedra azul, de diseño fino y elegante. Era exactamente el modelo que me había quedado mirando en una joyería de un centro comercial y que, sin pensar, había elogiado en voz alta. Levanté la vista, realmente sorprendida. «¿Te acordabas?». Álvaro sonrió. Pasó su brazo por detrás de mi silla y me abrochó él mismo el collar. «Claro que me acuerdo. Has trabajado muy duro estos 3 años. Aunque no lo diga, lo sé todo». Al oír eso, sentí un nudo en la garganta. No soy una mujer a la que le fascinen los regalos. Lo que me emocionó fue la sensación de ser tenida en cuenta.
de ser vista. Por un instante, incluso me sentí culpable por haberle reprochado en silencio su reciente frialdad. Pero justo en ese momento, el móvil de Álvaro vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó, mostrando solo una serie de números. Un número desconocido sin guardar. Aún así, el rostro de Álvaro cambió de color muy rápido. Tan rápido que, si no hubiera estado sentada frente a él, probablemente no me habría dado cuenta. Puso el móvil boca abajo sobre la mesa, cogió el vaso de agua, bebió un sorbo y forzó una sonrisa. Últimamente no paran de llamar de inmobiliarias. ¡Qué pesadez! Observé su mano. Su pulgar golpeaba rítmicamente el vaso. Una costumbre que solo tiene cuando está nervioso. No pregunté más. Solo sonreí y bajé la cabeza para tocar el colgante sobre mi pecho. A través del cristal, la ciudad seguía brillando, y los coches formaban un río de luces incesante. Con la suave música de piano del restaurante de fondo, sentí de repente como si un hilo invisible en mi interior se hubiera tensado ligeramente. Muy ligeramente. Pero una mujer que ha vivido lo suficiente en un matrimonio sabe que, a veces, una gran grieta comienza con una vibración tan pequeña como la de un teléfono. Llegamos a casa cerca de las 10 de la noche. En el balcón, el viento de finales de otoño se colaba por los barrotes, trayendo consigo ese frío particular de las primeras noches de invierno en Madrid. Me quité los zapatos y dejé el bolso en el sofá. Álvaro, nada más entrar, se quitó la chaqueta del traje, la colgó del brazo y dijo: «Voy a darme una ducha. He pasado demasiado tiempo con el aire acondicionado y me siento agobiado». Asentí. El piso estaba en silencio, como todas las noches. La luz cálida de la cocina iluminaba la encimera reluciente que había limpiado a fondo esa mañana. El pequeño jarrón con margaritas en la estantería aún desprendía un suave aroma. Un hogar que, a simple vista, parecía perfecto. Pero no entendía por qué. Desde que salimos del restaurante, esa expresión fugaz en el rostro de mi marido al vibrar el teléfono no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Álvaro entró en el baño y el sonido del agua cayendo se oía de forma constante tras la puerta de cristal esmerilado. Cogí su chaqueta con la intención de colgarla bien para que no se arrugara. Y, a la mañana siguiente, sacarla un rato al balcón antes de llevarla a la tintorería. Era una costumbre que mantenía desde que nos casamos. Los hombres que trabajan todo el día suelen dejar papeles, la cartera o recibos en los bolsillos. Si no los revisaba, corría el riesgo de que algo importante se arrugara o se mojara. Al meter la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, toqué un papel suave hecho una bola. Pensando que era el ticket de la cena, lo saqué y lo alisé sobre la mesa. Solo tardé unos segundos en sentir un escalofrío. En el recibo, estaba impreso el nombre de una tienda online de bisutería. La descripción del producto aparecía justo en el centro: collar con colgante de piedra azul y aleación de alta calidad. El precio, abajo, era de 30 euros. Me quedé inmóvil, con los dedos aún sujetando el borde del papel, como si al soltarlo, algo dentro de mí también fuera a caer al suelo. El collar que llevaba en el pecho seguía brillando bajo la luz del salón, con la misma apariencia lujosa que en el restaurante. A simple vista, cualquiera pensaría que era una joya elegida con esmero en una tienda de prestigio. Pero yo, la mujer que hacía apenas unos minutos se había sentido conmovida por un «sé que has trabajado mucho», ahora solo sentía un sabor amargo en la boca. En realidad, nunca he sido el tipo de mujer que exige a su marido regalos de marca, y mucho menos tengo la costumbre de medir el amor por el precio de las cosas. Si Álvaro me hubiera dicho la verdad, que no andaba bien de dinero pero que había elegido ese detalle porque pensó que me gustaría, probablemente me habría alegrado más. El dolor no estaba en los 30 euros. El dolor residía en que me había mirado directamente a los ojos. Me había puesto él mismo el regalo, y había montado toda una escena para hacerme creer que era amada. La gente suele decir que lo que cuenta es la intención, pero cuando la intención es pequeña y sincera, es valiosa. Cuando es pequeña y se disfraza de algo grande, es como insultar la inteligencia de la persona que tienes al lado. Respiré hondo, doblé el recibo como estaba, y lo volví a meter en el bolsillo de la chaqueta. No es que sea una santa, ni que no sepa enfadarme. Simplemente, después de tantos años en finanzas, he desarrollado una costumbre casi instintiva. Cuando detecto una anomalía, no monto una escena de inmediato. Necesito dar un paso más y observar un hombre que miente sobre un regalo justo en su aniversario de boda. Puede parecer una nimiedad,
Pero a veces una pequeña mentira es solo la tapa de una olla que hierve por debajo. Justo cuando colgaba la chaqueta en la percha, Álvaro salió del baño. Tenía el pelo mojado y el cuello de su camiseta estaba oscuro por unas gotas de agua. Me miró y sonrió con total naturalidad. ¿Aún no te has cambiado? ¿O sigues emocionada por el regalo de tu marido? Me giré y también sonreí. Sí, ha sido una sorpresa. Ya te lo dije, a mi mujer hay que mimarla. Se acercó y tocó suavemente el colgante en mi cuello. ¿Te gusta? Le miré directamente a los ojos. Su rostro seguía sereno. Su mirada tierna. Su voz tan dulce como si no hubiera la más mínima sombra. Esa apariencia impecable me heló la sangre más que el recibo en el bolsillo de la chaqueta. Me encanta, respondí. Es precioso. Álvaro sonrió sin decir nada más. Fue a la cocina a por agua. Mientras yo me quedaba sola en mitad del salón, sintiendo que mi respuesta acababa de sonar extraña, como si la hubiera pronunciado otra persona. Esa noche, acostada junto a mi marido, no pude dormir profundamente. El hombre a mi lado respiraba de manera regular, con una mano, como siempre, descansando inconscientemente sobre el borde de la manta. Esa postura familiar, que antes me daba seguridad, ahora solo me provocaba la sensación de que una pequeña espina acababa de clavarse en mi corazón. Aún no me hacía sangrar, pero estaba ahí, bien clavada. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir a trabajar, cogí el móvil de Álvaro para mirar la hora, ya que el mío estaba cargando. La pantalla se encendió, mostrando el campo para introducir la contraseña. Probé la combinación de siempre y no funcionó. Probé su fecha de nacimiento y tampoco. Me detuve. Justo el día anterior, Álvaro me había dado su teléfono para que respondiera un mensaje de su madre. Y en una sola noche, la contraseña había cambiado. En ese preciso instante, mi teléfono vibró. Era un mensaje de recursos humanos. Esta tarde, la dirección anunciará tu asignación para liderar la parte financiera de un gran proyecto en la zona norte. Mi corazón latió con fuerza de alegría. Era la oportunidad que llevaba meses esperando. Me giré y llamé hacia el vestidor. Álvaro, esta tarde tengo buenas noticias. Desde dentro, su voz llegó apagada. Vale, luego me cuentas. Solo 4 palabras. Insípidas, como un vaso de agua reposada. Me quedé quieta unos segundos y luego, en silencio, cogí mi bolso y salí. En el pasillo, la luz del sensor se encendió. Bajo esa luz blanca y pálida, sentí que mi alegría se reducía a la mitad. Qué extraños son algunos matrimonios. Vives bajo el mismo techo, pero cuando llega la alegría o la tristeza, tienes que abrazarla en soledad. Esa mañana llegué a la oficina antes de lo habitual. El final de año siempre es una época de locos para el departamento financiero. Desde las 9 de la mañana, el teléfono interno no paraba de sonar, los correos electrónicos llegaban en cascada, y pasaba de conciliar límites de crédito a revisar planes de flujo de caja para el nuevo proyecto. Estaba acostumbrada a ese ritmo, así que no entré en pánico. Pero una inquietud sorda me acompañaba desde primera hora. A primera hora de la tarde, tal como anunciaba el mensaje, me llamaron a la pequeña sala de reuniones de la planta 12. La directora general me miró por encima de sus finas gafas y dijo de forma concisa: he decidido asignarte la dirección financiera del proyecto urbanístico de la zona norte. Si lo haces bien, el camino a directora financiera del grupo estará prácticamente despejado. Incliné la cabeza en señal de agradecimiento, apretando el cuaderno sobre mis rodillas mientras mi corazón se aceleraba. No era por el cargo. La gente de mi profesión sabe que un gran proyecto es sinónimo de confianza. Después de tantos años de esfuerzo, por fin se abría una puerta. Al salir de la sala de reuniones, la primera persona a la que quise dar la noticia fue a mi marido. Le envié un mensaje a Álvaro. Esta tarde me han asignado la dirección financiera del proyecto de la zona norte. Seguramente estaré muy ocupada. Pero estoy muy contenta. Al enviarlo, pensé que al menos me llamaría o respondería con algo más de entusiasmo. Esperé casi 40 minutos. Justo cuando estaba revisando una tabla de asignación de capital, el teléfono vibró. Álvaro había respondido. Enhorabuena. Estoy en una reunión. Esta noche hago horas extra. Y nada más. Miré la pantalla unos segundos y dejé el móvil boca abajo. La decepción no fue intensa, pero sí persistente. Como si alguien pasara suavemente el dedo por una superficie rugosa.
Después de 3 años de casados, esta debería haber sido una noticia para celebrar juntos. Sin embargo, el hombre que dormía a mi lado cada noche me respondía como un colega por compromiso. Me dije a mí misma que tal vez estaba muy ocupado, pero mi profesión me ha enseñado a verificar siempre. Y una vez que una duda se instala en mi cabeza, es muy difícil fingir que no está ahí. Al final de la tarde, aprovechando 10 minutos entre 2 reuniones, abrí la aplicación del banco para revisar la cuenta de ahorros conjunta. Era la cuenta que usábamos para los grandes proyectos familiares, no para gastos menudos. Al mirar el historial de transacciones, sentí como si alguien me oprimiera el pecho. Había una transferencia de 2.000 euros, realizada 2 días antes. El destinatario era un nombre desconocido. Sin concepto. Sin notas. Sin ninguna señal de que fuera una transacción acordada previamente. Lo leí 3 veces, pero las cifras son lo que más creo, porque no saben mentir. Y por eso mismo, cuando son anómalas, me resulta imposible consolarme pensando que es un simple error. Llamé a Álvaro de inmediato. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que respondiera. Su voz era baja, como si contuviera su irritación. Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Fui directa al grano. ¿A quién le has transferido 2.000 euros de la cuenta conjunta? Hubo una pausa al otro lado. Y luego Álvaro respondió rápidamente. Ah, ese dinero se lo presté a un compañero con una urgencia. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque fue todo muy rápido. Su madre necesitaba una operación de corazón urgente. El hospital exigía el pago. Y la vida de una persona no es un juego. Su voz empezó a adquirir ese tono familiar que usaba para cortar las preguntas de los demás, con una razón que sonaba intachable. Mantuve la calma. No digo que no se deba ayudar, pero es dinero común. Al menos deberías habérmelo comunicado. Álvaro suspiró con fuerza, claramente impaciente. Carmen, a veces eres demasiado estricta. Esa gente necesitaba salvar a su madre. ¿Acaso iba a ponerme a pedir permiso paso por paso? El dinero se puede recuperar, pero ¿y si a su familiar le hubiera pasado algo? Esa frase me dejó sin palabras por unos segundos. No porque me convenciera, sino porque me di cuenta de que me estaba colocando en la posición de una esposa mezquina, insensible y sin corazón, solo por preguntar por un dinero retirado de una cuenta conjunta sobre la que tenía derecho a saber. Continué preguntando. Pues dame el número de teléfono de tu compañero, para tenerlo por si hace falta alguna comprobación. ¿Qué necesidad tienes de comprobar nada? La voz de Álvaro se volvió más cortante. Te he dicho que era una urgencia. Parece que crees que te estoy engañando. Apreté los dedos contra el borde de la mesa. No he dicho eso. Solo quiero claridad. Estoy en una reunión. Hablamos por la noche. La llamada terminó tan bruscamente como si el ofendido fuera él. Y no yo. Me quedé sentada frente al ordenador, oyendo el zumbido del aire acondicionado, con un frío que me recorría por dentro. Conocía muy bien ese tipo de discusiones. En lugar de responder al problema central, sacan a relucir un valor superior en este caso, la humanidad, la vida, la decencia para que quien pregunta se sienta avergonzado. Efectivamente, si hubiera dicho una palabra más, a sus ojos me habría convertido en una mujer que solo se preocupa por el dinero y no por los demás. Esa tarde seguí trabajando con normalidad. Incluso tuve una reunión de casi 1 hora con el departamento legal. Pero en mi cabeza, la historia de los 2.000 euros daba vueltas sin parar, como un mensaje de error en una pantalla LED que parpadea y no se apaga. Esa noche Álvaro llegó bastante tarde. Entró con una expresión serena, e incluso trajo una caja de pasteles que dejó sobre la mesa. Como si un poco de dulzura fuera suficiente para cubrirlo todo. He visto una pastelería nueva y te he traído algo para probar. Miré la caja y luego a mi marido. ¿Has cenado? Sí, con unos clientes. Álvaro se fue a duchar. Recogí la ropa que se había quitado para meterla en el cesto de la ropa sucia. En el bolsillo derecho de su pantalón había un ticket doblado en 4. Lo abrí. Era el recibo de un pago en una marisquería de lujo, una mesa para 2. La hora correspondía exactamente al mediodía de hoy, el momento en que me había dicho por mensaje que estaba en una reunión. Dejé el recibo sobre la mesa. Ya no sentí un shock, ni la ira que te impulsa a enfrentarte a alguien para exigirle una explicación. Solo sentí como si otra puerta dentro de mí se hubiera cerrado en silencio. Un regalo falso, un dinero desaparecido sin previo aviso, una excusa con tintes morales y, ahora, una comida de lujo durante una supuesta reunión de trabajo que le impedía hablar más de 3 frases con su mujer.
No me atreví a concluir precipitadamente que Álvaro tuviera a otra persona, pero de algo estaba segura. El hombre que vivía conmigo bajo este techo tenía demasiadas caras, y lo más aterrador no era lo que ocultaba, sino la naturalidad con la que lo hacía, hasta el punto de que alguien que no prestara atención pensaría que todo seguía como siempre. Durante los 2 días siguientes, no le pregunté a Álvaro ni una palabra más sobre los 2.000 euros o la comida en la marisquería. No es que lo hubiera olvidado, ni mucho menos que tuviera miedo. Simplemente, empecé a sentir la necesidad de alejarme un poco para ver el panorama completo. En finanzas, he aprendido algo muy simple. Si miras una cifra aislada, puedes pensar que es un error. Pero si la pones en el contexto del balance general, te das cuenta de que es el síntoma de un sistema que está fallando. Una noche tranquila, sentada en el salón, miré el piso en el que habíamos vivido durante 3 años y sentí una extraña sensación. Este sofá de color crema lo elegí yo. Las cortinas de un gris claro, también. La mesa de comedor de roble con 4 sillas junto a la cocina fue mi elección final después de visitar 3 tiendas. Porque quería algo duradero y fácil de limpiar. Cada rincón de esta casa había sido moldeado por mis manos. Y sin embargo, ahora, al pensar que las escrituras estaban a nombre de los dos, sentí una punzada. Recién casada, mi madre me llevó a la cocina y, mientras limpiaba unas verduras, me advirtió. Está bien eso de que el patrimonio es de los dos, pero lo que pueda estar claro, mejor que lo esté. Hoy en día, quererse es una cosa, y el papel firmado es otra. En aquel momento, me reí. Mamá, siempre te preocupas demasiado. Álvaro no es esa clase de persona. Mi madre solo suspiró y no dijo nada más. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que las mujeres jóvenes a menudo confían más en sus sentimientos que en las advertencias de quienes tienen más experiencia. Pensamos que si vivimos con decencia, los demás también lo harán. Pero la vida no siempre funciona con esa reciprocidad justa, como una simple operación matemática. En 3 años como nuera, nunca descuidé a la familia de mi marido. Los fines de semana que tenía libres, les llevaba fruta, leche, a veces un buen jamón o marisco. En Navidad o en los cumpleaños, nunca permití que nadie tuviera que recordármelo. Los meses que tenía una buena paga extra, incluso les daba a mis suegros algo de dinero para sus gastos. No lo consideraba una obligación pesada. Para mí, una vez casados, ambas familias son una. Pero, extrañamente, cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que, para mi suegra, la palabra familia parecía tener diferentes niveles. Pilar, mi suegra, era muy hábil con las palabras. Delante de los vecinos y parientes, siempre decía cosas agradables. Mi nuera Carmen es increíble. Tiene un buen puesto, y aún así se ocupa de la casa. Hoy en día no es fácil encontrar una nuera que sepa trabajar y vivir tan bien. Quien la oía, pensaba que me quería como a una hija. Muchos me decían que tenía suerte. Yo también llegué a pensar que, bueno, la gente mayor a veces es un poco difícil, pero mientras en el fondo me quisieran, todo estaba bien. Sin embargo, a puerta cerrada, su tono cambiaba. Una vez compré una caja de bombones muy caros para un socio de la empresa, y aproveché para llevar otra a casa de mis suegros. Pilar la cogió, la examinó y sonrió. Vaya, se nota que las mujeres que ganan dinero también lo gastan con alegría. Pero, oye, en esta vida no todo se puede medir en dinero, hija. Escuché y sonreí levemente. Sí, mamá, lo sé. Dejó la caja de bombones y continuó con su voz melosa. Solo temo que la gente de finanzas como tú, acostumbrada a contar cada céntimo, se vuelva un poco fría. Una mujer se valora por su carácter, por el cariño que pone en su hogar. Si se contara fuera, esa frase no parecería gran cosa. Pero viviendo bajo el mismo techo, todos sabemos que hay palabras que, sin ser afiladas, hieren. Son como golpear suavemente el borde de un cuenco con un palillo. No es un ruido fuerte, pero resulta molesto durante mucho tiempo. Agustín, mi suegro, era diferente. Hablaba menos que Pilar. Le gustaba sentarse en una silla de mimbre en el balcón, beber té, ver las noticias y, de vez en cuando, comentar sobre la vida con una voz pausada, como si tuviera una gran experiencia. Hoy en día solía decir, los hombres deben tener cabeza y las mujeres saber cuidar del hogar. Una casa donde los roles se confunden es un caos. Sonaba muy tradicional, pero con el tiempo me di cuenta de que se ponía extrañamente nervioso cada vez que sonaba el teléfono con un número desconocido. Una vez,
Estábamos comiendo cuando sonó el fijo. Se sobresaltó y dejó el cuenco con fuerza sobre la mesa. Pilar, más rápida que él, descolgó y dijo evasivamente: «No está en casa. Le dejaré su recado». Luego se giró hacia nosotros y sonrió. «Un viejo amigo de tu padre. Siempre con sus tonterías». Las primeras veces no le di importancia. Pero se repitió varias veces. A veces era una llamada al atardecer, otras cerca del mediodía. Y cada vez, el ambiente en la casa se volvía tenso muy rápido, para luego ser cubierto por una normalidad un tanto forzada. Álvaro nunca me habló directamente de los asuntos de su padre. Cada vez que le preguntaba de forma casual: «¿Le pasa algo a tu padre últimamente?», él respondía con soltura: «No, ya sabes cómo son los mayores, le dan vueltas a todo». Y yo le creía. O, para ser más exactos, elegía creerle, porque todo el mundo quiere mantener una apariencia de orden en su matrimonio. El trabajo ya es suficientemente agotador. Nadie quiere llegar a casa y removerlo todo si no es estrictamente necesario. Muchas veces me repetía a mí misma la frase que dicen las madres: «De 10 problemas, haz como que solo hay 9. En una familia, lo que se puede pasar por alto, se pasa por alto». Profundizar demasiado no siempre es bueno. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que me perdoné a mí misma demasiadas cosas, desde que eran muy pequeñas. Con Álvaro pasaba lo mismo. Antes, cada vez que su madre soltaba un comentario sobre cómo, por ganar dinero, yo era más terca, él solía zanjarlo con una sonrisa. «Mamá lo dice en broma, pero te quiere mucho», o «son cosas de mayores». Lo dicen sin mala intención. En aquel momento, pensaba que mi marido era sensato, que sabía mediar para mantener la paz. Ahora, al recordarlo, solo veo que era muy bueno en una cosa: convertir todo lo que me incomodaba en algo sin importancia. Y al final, la que siempre tenía que ajustar sus emociones era yo. El viernes por la tarde de esa semana, mientras doblaba las toallas limpias que acababa de recoger del balcón, Álvaro salió del dormitorio con la maleta de mano gris que siempre usaba para los viajes de trabajo cortos. «Mañana me voy una noche a una jornada de convivencia con la sucursal», dijo, sin apartar la vista del móvil. «Saldré temprano». Levanté la vista. «¿A dónde?». «A las afueras, por la Sierra de Guadarrama», respondió con naturalidad. «Lo organizó Recursos Humanos la semana pasada». Asentí, sin dejar de alisar el borde de una toalla. Esta vez no pregunté más. Ni con quién iba, ni cuándo volvía, ni qué se llevaba. Solo miré la pequeña maleta junto a la puerta y sentí que algo dentro de mí se deslizaba muy lentamente. Porque después de todo lo que había pasado, entendí una cosa. Cuando una persona está acostumbrada a ocultar cosas, un viaje de una noche nunca es solo un viaje de una noche. A la mañana siguiente, Álvaro se levantó antes de lo habitual. Poco después de las 6, ya estaba abriendo el armario para elegir una camisa blanca, unos pantalones de vestir gris oscuro, e incluso planchó con esmero los puños de la camisa frente al espejo. El olor familiar de su perfume flotaba en la habitación. Ese aroma que antes me resultaba agradable, ahora me tensaba la mente como una cuerda a punto de romperse. Yo estaba en la cocina, preparando un tazón de avena, y pregunté con normalidad: «¿Desayunas en casa o por el camino?». Álvaro, ajustándose el reloj, respondió: «Picaré algo rápido. Salgo pronto para reunirme con el grupo». Le serví la avena en un cuenco y lo puse en la mesa. «Entonces supongo que no volverás hasta mañana por la tarde». «Sí. Si terminamos pronto, volveré por la noche». Durante el desayuno, habló con fluidez, sin mostrar nada fuera de lo común, salvo por el hecho de que iba vestido con más esmero de lo necesario para una jornada de convivencia de una noche. No es que yo no hubiera ido a viajes así con mi empresa. La gente suele llevar zapatillas cómodas, una chaqueta práctica y, como mucho, una mochila. Pero Álvaro esa mañana parecía que iba a reunirse con un cliente VIP. A las 7:10, cogió la maleta y, antes de salir, se giró para decir: «Acuérdate de acostarte pronto, no trabajes hasta tarde». De pie junto al zapatero, asentí levemente. «Con cuidado». La puerta se cerró y el sonido de sus pasos se fue alejando por el pasillo. Me quedé quieta un momento, mirando la puerta de madera oscura. De repente, el piso se quedó en un silencio absoluto, solo roto por el zumbido del frigorífico y el ligero susurro del viento en las cortinas del balcón. Sé que, si fuera la Carmen de hace unos meses, habría desechado todos esos pensamientos, y me habría dicho a mí misma que no fuera infantil. Que mi marido se iba por trabajo,
Pero quizá después del regalo falso, de los 2.000 euros desaparecidos y de la comida en la marisquería durante la supuesta reunión, ya no era lo suficientemente ingenua como para consolarme de esa manera. Fui al dormitorio, me senté en el borde de la cama y cogí el móvil. Tiempo atrás, en un viaje a los picos de Europa, habíamos activado la función de compartir ubicación para no perdernos del grupo. Después no la usamos mucho, pero recordaba no haberla desactivado. Abrí la aplicación. La pantalla tardó unos segundos en cargar y luego mostró el mapa familiar de Madrid. Un pequeño punto azul apareció. Mi corazón latió un poco más fuerte. Miré fijamente la pantalla. El punto azul se estaba moviendo desde Getafe, pero no en dirección a la sierra, como había dicho Álvaro. Se dirigía directamente hacia el centro, cruzaba el río, y se adentraba en una lujosa urbanización de la zona norte de la ciudad. Aún así, intenté tranquilizarme. Quizá la empresa había cambiado el lugar a última hora. Quizá había ido a recoger a un compañero. Quizá estaba exagerando. Una mujer, cuando sospecha, ve interrogantes por todas partes. Lo sé, pero saberlo es una cosa, y poder quedarme de brazos cruzados sin comprobarlo es otra. Casi sin darme tiempo a pensar, cogí el bolso del sofá, me puse una chaqueta fina, cerré la puerta y bajé a la calle a coger un taxi. El coche se deslizó por las calles aún vacías de un sábado por la mañana. El cielo de Madrid tenía un color grisáceo. El sol aún no había salido del todo, y el frío se condensaba en las hojas de los árboles. Sentada en el asiento trasero, no apartaba la vista del móvil. Cada vez que el punto azul giraba en una dirección, sentía una punzada en el corazón. El taxista preguntó, ¿va hacia la zona de Valdebebas? Respondí vagamente, sí, siga por esta ruta, por favor. Al cruzar el puente, la ciudad mostró una cara diferente, más nueva, más espaciosa. Hileras de edificios acristalados y altos bloques de apartamentos se sucedían bajo un cielo pálido. El punto azul en la pantalla se detuvo en un lugar fijo, en una urbanización que conocía muy bien, un complejo de apartamentos de lujo, de esos que se anuncian constantemente, donde cada piso no baja del $500.000 de euros. Le pedí al taxista que se detuviera a cierta distancia y seguí a pie. Desde lejos, vi el coche de Álvaro aparcado cerca de la zona de recepción. Me escondí detrás de una gran columna de piedra, con las manos heladas. La puerta del conductor se abrió y Álvaro bajó. Con su camisa blanca impecable y el pelo peinado, parecía un hombre a punto de firmar un contrato. Aún no me había recuperado de la sorpresa cuando se abrió la puerta del copiloto. Quien bajó no fue una mujer desconocida, como había temido en mis peores pesadillas de los últimos días, sino mi suegra, Pilar. Llevaba un vestido color vino, una chaqueta fina de paño, un bolso nuevo y zapatos de tacón bajo. Su rostro estaba radiante, con esa expresión de quien está a punto de conseguir algo que desea intensamente. Álvaro incluso la rodeó para ayudarla, acercándose para decirle algo que la hizo reír. Una risa suave, pero llena de alegría, como la de alguien a quien le acaba de tocar la lotería. Me quedé paralizada. Todos los escenarios sobre amantes y hombres que engañan a sus esposas se desvanecieron de mi mente. Una sensación diferente, más fría, más siniestra y difícil de nombrar, subió lentamente desde mi estómago hasta mi pecho. Madre e hijo caminaron juntos hacia la entrada del piso piloto. Dentro, las luces amarillas brillaban intensamente. El personal, uniformado, recibía a los clientes en fila. En la pared, una maqueta del proyecto relucía como una promesa de vida lujosa. Me bajé la mascarilla y les seguí en silencio, manteniendo una distancia prudencial. Pilar miraba a su alrededor, con una voz llena de admiración. Vaya. Esto sí que es de ricos. Solo con entrar ya se siente una bien. Álvaro sonrió educadamente a la joven asesora que les guiaba. A mi madre le gustan los espacios abiertos. Hoy la he traído para que eche un vistazo. Al oír eso, casi me eché a reír. Una risa amarga. El hombre que esa misma mañana decía irse a una jornada de convivencia en la sierra, ahora estaba en una promoción inmobiliaria de lujo, atendiendo a su madre con voz suave, como si fuera una visita inocente y familiar. El personal les invitó a subir al piso piloto. No me atreví a seguirlos de cerca, así que me quedé junto a una gran maceta en la zona de espera, fingiendo leer un folleto. Desde allí, aún podía ver cómo sus siluetas desaparecían por el pasillo. Mi ira ya no era un fuego que ardía, sino más bien como una olla de agua a fuego lento, que se calienta poco a poco sin llegar a hervir. Sabía que el asunto que tenía entre manos no era pequeño.
Mi instinto, forjado en años de trabajar con números, me decía que lo que Álvaro y su madre ocultaban no era una simple cena de lujo o un regalo barato para aparentar. Tenía que ver con dinero, y muy probablemente, tenía que ver directamente conmigo. Apreté el asa del bolso y levanté la vista hacia el pasillo por donde se habían ido. El frío que sentía en mi interior ya me había llegado a la punta de los dedos. Ya no me sentía como una esposa curiosa que sigue a su marido. Sentía que estaba ante la puerta de una verdad que, con solo entreabrirla, cambiaría para siempre mi matrimonio. Me escondí detrás de una gran planta en la zona de recepción, sosteniendo un folleto del proyecto para no llamar la atención. El aroma a citronela del ambientador llenaba el vestíbulo y el aire acondicionado mantenía una temperatura fresca y agradable. Una suave música de piano sonaba por los altavoces del techo. Todo en ese lugar estaba diseñado para que, al entrar, sintieras que estabas rozando un estilo de vida diferente. Limpio, lujoso y envidiable. Miré hacia el pasillo alfombrado que conducía al piso piloto. El eco de los pasos de la gente que iba por delante llegaba muy débilmente. No me atrevía a acercarme demasiado. Solo les seguía a una distancia prudencial. Lo suficiente como para poder esconderme en una esquina cuando se detuvieran. Cerca de la puerta del piso piloto más grande, oí claramente la voz de Pilar. Su voz, ya de por sí aguda, se volvía aún más reconocible cuando estaba contenta. Madre mía, así sí que da gusto vivir. Despertarse por la mañana y ver todo este cielo, no tiene precio. Me asomé por el hueco entre dos paneles decorativos. Dentro, un espacio diáfano se abría ante mí, con ventanales de suelo a techo y un suelo de madera brillante. Un sofá de color beige estaba colocado junto a una mesa de mármol veteado. Álvaro estaba de pie junto a su madre, con las manos en los bolsillos, asintiendo con la cabeza como alguien que ya ha visto ese lugar muchas veces. La asesora comercial sonrió. Sí, este es el de 3 dormitorios, con casi 180 metros cuadrados. Es ideal para familias con varias generaciones. El salón está conectado con la cocina, y el dormitorio principal es el más espacioso. Pilar, al oír eso, se dirigió directamente hacia el interior, con los ojos brillantes. Dio una vuelta. Tocó las puertas de los armarios, acarició la encimera de mármol blanco de la cocina, y, desde la puerta del dormitorio principal, se giró hacia su hijo. Esta habitación tiene que ser para tu padre y para mí. ¿Para quién si no? A nuestra edad, necesitamos comodidad. La ventana es grande. Y el baño está dentro. Es perfecto. Al oír eso, me quedé helada. Álvaro no dudó ni un segundo. Sonrió con la misma naturalidad con la que se acepta una propuesta lógica. Claro, mamá. Eso mismo había pensado. Esta habitación es perfecta para vosotros. Pilar entró en la habitación, mirando a su alrededor con los ojos de quien contempla algo que ya considera suyo. Señaló la pared del cabecero. Aquí cabría una cama de matrimonio grande de roble, y al otro lado, una vitrina para mis bolsos, que los que tengo en casa se están estropeando por la humedad. Luego se giró hacia el pequeño balcón de la habitación. A Agustín le gusta sentarse a tomar el té y mirar la calle. Ahí quedaría perfecta una mesita redonda. Buena idea. Estaba fuera, apretando el folleto con tanta fuerza que se arrugó. Así que, en el futuro de mi suegra, ellos ya tenían su lugar bien definido. Espacioso, bonito y digno. Solo que yo aún no sabía dónde me habían colocado a mí. La respuesta llegó de inmediato. La asesora abrió la puerta de un dormitorio más pequeño y, mientras explicaba sus dimensiones, Pilar lo recorrió con la mirada y dijo sin rodeos. Esta habitación puede ser para Álvaro y su mujer. Son jóvenes. No necesitan tanto espacio. Se pasan el día trabajando. Con un sitio para dormir por la noche es suficiente. Álvaro asintió de nuevo, con una naturalidad que me oprimió el corazón. Sí, a nosotros nos da igual. Lo importante es que mis padres estén cómodos. A nosotros nos da igual. Si se toma por separado, esa frase podría sonar filial y considerada. Pero en ese contexto, en medio de esos cálculos y repartos tan claros, me sentí como un mueble secundario, arrinconado en cualquier esquina sin importancia. Yo era su mujer, la que figuraba con él en las escrituras de nuestra casa actual, la que durante años había soportado la mayor parte de los gastos familiares. Y sin embargo, en su boca, el lugar donde yo viviría en ese nuevo piso era un simple, nos da igual. Dicen que las palabras que se escapan sin pensar son las más sinceras. Y probablemente sea cierto. Porque en esos momentos la gente deja de actuar.
La asesora continuó con su presentación entusiasta. Si lo desean, podemos ofrecerles un paquete de mobiliario completo. El dormitorio pequeño también se puede diseñar como despacho o como habitación para un bebé en el futuro. Pilar sonrió de reojo a su hijo. Lo del bebé ya se verá. Lo primero es la casa. Necesitamos una casa en condiciones, porque en el piso de ahora, que es tan pequeño, no hay ni sitio para sentar a las visitas. Da una imagen muy pobre. El piso de ahora era nuestro piso actual. Al oír eso desde mi escondite, sentí la boca seca. Resulta que el lugar en el que yo había invertido dinero, esfuerzo y años de mi juventud para mantenerlo, a sus ojos era pequeño y pobre, un lugar provisional que debía ser reemplazado por algo más lujoso, más brillante y más acorde a su estatus. Se dirigieron a la cocina. Pilar, observando los armarios de madera de nogal, dijo como si soñara despierta. Si pusiéramos un buen altar en la entrada, quedaría precioso. Y en ese lado, una vinoteca. Para cuando vengan visitas. Álvaro, de nuevo, complaciente. Ya te lo dije. Mamá, este piso es perfecto para vosotros. De repente, lo entendí. No era la primera vez que venían. La forma en que Álvaro se movía, la naturalidad con la que dejaba que su madre imaginara la distribución, la manera en que la secundaba en el momento justo, todo indicaba que esto ya lo habían hablado antes. Que no era una simple visita para echar un vistazo. En ese momento, la asesora recibió una llamada y se disculpó para salir a buscar la lista de precios y las opciones de pago. En cuanto la puerta se cerró, en el apartamento solo se oía el suave murmullo del aire acondicionado. Fue en ese silencio cuando salieron a la luz las palabras más sinceras. Pilar bajó la voz, pero aún así la oí perfectamente. Hay que hacer los papeles con mucho cuidado. Que Carmen no se entere antes de tiempo. Sentí como si me apretaran el corazón. Álvaro respondió en un susurro más grave. No te preocupes, mamá. Lo tengo todo pensado. Pilar chasqueó la lengua. Como se entere, nos la lía. Mejor que siga cargando con todo unos años más. Cuando todo esté hecho, ya veremos. A las mujeres, con unas cuantas palabras bonitas, se las convence de cualquier cosa. Dejé de oír el pulso en mis oídos. Un frío glacial me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Si antes me había dolido que me asignaran el dormitorio pequeño, ahora entendía que ese dolor no era nada comparado con las palabras que siga cargando con todo. No solo estaban planeando vivir en un piso nuevo. También estaban calculando los riesgos y quién iba a asumir esos riesgos. Y esa persona era yo. Detrás del panel. Miré mis manos, pálidas de tanto apretar. Sentí la boca amarga, y un solo pensamiento se repetía en mi cabeza como un martillo. Me estaban ocultando algo muy grande. Algo que me implicaba directamente. Minutos después, Álvaro y su madre salieron del piso piloto para bajar a comer con la asesora. Me escondí en un rincón y esperé a que se fueran para salir. El apartamento todavía olía a madera nueva y al perfume de Pilar. Un espacio precioso, brillante y luminoso. Pero para mí, en ese momento, era como un escenario del que acababan de bajar el telón, dejando al descubierto los cables y la estructura metálica. Caminé lentamente por el salón, entré en el dormitorio principal y recorrí con la mirada cada rincón de la casa. No sé si fue por intuición o por deformación profesional, pero sentí que alguien como Álvaro no vendría aquí con las manos vacías. Para asuntos importantes de dinero y papeles, siempre tenía la costumbre de guardar las cosas cerca o en un lugar que consideraba seguro. En ese momento, mi vista se detuvo en un hueco en la pared junto a un armario sin puertas en el dormitorio principal. Allí, medio empotrada, había una pequeña caja fuerte gris. Me detuve un instante, dos, y supe que aún no podía irme. De pie, frente a la pequeña caja fuerte, oía los latidos de mi propio corazón. El piso piloto estaba vacío, silencioso y reluciente, pero en ese momento, todo me parecía tan frío como una habitación deshabitada. Afuera, el sol de la mañana se colaba a través de los grandes ventanales, dibujando largas franjas de luz en el suelo de madera. Eran tan hermosas que me dolían los ojos. Respiré hondo y me acerqué. La caja fuerte estaba empotrada en un hueco de la pared, junto al armario. Era pequeña, de color gris oscuro, con un teclado numérico y una manija mecánica. Nada demasiado especial, pero lo suficientemente discreta como para guardar documentos que nadie debía tocar. Miré a mi alrededor. El pasillo exterior estaba en silencio.
De vez en cuando, se oía el eco lejano de unos tacones y la voz de un asesor en la planta de abajo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Mis dedos se posaron sobre el teclado frío. De repente, recordé las combinaciones de números que Álvaro solía usar para las cosas que consideraba importantes. Los hombres que trabajan en banca a menudo tienen esa costumbre. Creen que son precavidos, pero en realidad solo repiten las mismas fechas y cifras familiares. Probé el año en que fue ascendido a jefe de equipo. Incorrecto. Probé el mes y el año de nacimiento de Pilar, seguidos de los 2 últimos dígitos de la matrícula del coche de Álvaro. Un suave clic resonó. Me sobresalté y contuve la respiración. Mis dedos se quedaron helados al instante. Permanecí inmóvil unos segundos, para asegurarme de que no lo había imaginado. Luego, lentamente, giré la manija. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro no había oro ni dinero en efectivo, como en las películas. Solo un dossier de tapas azules, de un grosor moderado, con los bordes de los papeles perfectamente alineados, como algo que ha sido manejado por alguien acostumbrado a tratar con documentos. Lo saqué y lo puse sobre el tocador cercano. La punta de mis dedos temblaba tan levemente que yo misma podía verlo. Al abrir la primera página, vi las palabras en negrita. Contrato de compraventa de vivienda. El nombre de la promoción estaba justo encima. Era esta misma urbanización. Bajé la vista a la información del inmueble. Un piso de casi 180 cuadrado metro, con 3 dormitorios. Era exactamente el piso que mi suegra acababa de recorrer, repartiendo habitaciones como si ya fuera de su propiedad. La cifra del precio de venta, en el centro de la página, hizo que mis párpados temblaran violentamente. 550.000 euros. Medio millón de euros. Lo leí de nuevo, pensando que me había equivocado con los ceros. No, no había error. 550.000 euros. Sin contar el mobiliario, los gastos de comunidad y una serie de pequeños importes que, con solo sumarlos por encima, constituían una fortuna. Con los ingresos reales de Álvaro, por muy buenos que fueran, no era el tipo de propiedad que pudiera comprar como quien elige un coche. Pasé a la siguiente página. El calendario de pagos. El primer plazo, ya abonado, era de más de 150.000 euros. Los siguientes se sucedían como una escalera empinada. Con solo un vistazo, comprendí que quien diera un paso en falso aquí no sufriría unos meses, sino que se arruinaría de por vida. Tragué saliva y pasé unas cuantas páginas más. Tal como mi peor presentimiento me indicaba, a continuación estaba el expediente de un préstamo hipotecario del banco. La cantidad solicitada ascendía a 350.000 euros. Un plazo largo, con un tipo de interés variable tras el período inicial bonificado. El tipo de expediente que una profesional de las finanzas como yo reconoce al instante, con que falle un solo eslabón. Tanto la casa como el titular pueden ser embargados. Las manos me sudaban, frías. Pero todo eso no fue el golpe más duro. El verdadero golpe estaba en la página siguiente. Llegué a la sección de información de la balista y cotitular del préstamo. Apenas mis ojos recorrieron las 3 primeras líneas, sentí como si me hubieran dado un martillazo en el pecho. Mi nombre, Carmen, estaba allí. No era una coincidencia, no era una mención casual. Estaba mi nombre completo, mi número de DNI, mi dirección y mi vinculación legal con ese préstamo. Justo debajo, una firma idéntica a la mía. Me dejé caer en la silla. Si alguien hubiera pasado por allí, habría pensado que me habían desangrado. Los oídos me zumbaban y, por un instante, todo se volvió negro. Miré fijamente esa firma tan familiar. La curva de la C. El trazo descendente al final. Era mi firma, sin duda, tan perfecta que, si estuviera en una pila de documentos en mi oficina, yo misma la habría aprobado. Pero sabía una cosa con total certeza. Yo nunca había firmado ese expediente hipotecario. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto ya no eran mentiras insignificantes. No era una comida o un regalo falso. Era mi nombre, mi responsabilidad, mi vida, colocados en medio de una deuda gigantesca sin mi conocimiento. Me obligué a respirar hondo y pasé rápidamente las páginas restantes. Una fotocopia de mi DNI, varios documentos de confirmación de datos, una declaración de ingresos, el informe de tasación. Todo estaba preparado de forma impecable, tan profesional que, cuanto más miraba, más se me helaba la sangre.
Quienquiera que hubiera hecho esto no solo era temerario, sino también muy calculador. Sabían exactamente qué se necesitaba para convertir a una persona ajena en parte legal de un expediente. Y entonces, como una bofetada tardía, un recuerdo se iluminó de repente en mi mente. Hacía más de un mes. Justo durante el cierre trimestral en mi empresa. Ese día llegué tarde a casa, con un dolor de cabeza insoportable. Álvaro estaba sentado en la mesa del comedor con un fajo de papeles y me dijo que el banco estaba reestructurando un paquete de seguros y que los directivos como él tenían que completar un expediente de información familiar. Me fue pasando las páginas, marcando con un bolígrafo dónde tenía que firmar, mientras me apuraba. Firma aquí rápido, por favor. Que mañana tengo que entregarlo a primera hora. Son solo papeles internos. Recuerdo que estaba tan cansada que, mientras bebía un vaso de agua, fui firmando donde me indicaba. Álvaro, de pie a mi lado, pasaba las hojas rápidamente, con su voz monótona. Esta página también. Y aquí, para que esté completo. Firmé sin leer. Solo porque era mi marido. Solo porque pensaba que entre marido y mujer hay cosas en las que no hace falta desconfiar. Ahora, sentada en este piso piloto desconocido, con ese dossier en mis manos, sentía la cabeza como si me la estuvieran retorciendo. Yo, una persona tan meticulosa que si un número no cuadra lo investigo hasta dar con la causa, había sido engañada con lo que creía más seguro, la confianza en mi matrimonio. Dejé el dossier sobre la mesa y apoyé las manos en el borde para que no me temblaran. Sentía dolor, humillación, pero sobre todo, un miedo muy real. 350.000 euros. Una obligación capaz de aplastar a cualquiera si te ves forzado a asumirla. A través del cristal, el sol seguía brillando. En la habitación, el olor a madera nueva aún era perceptible. Todo estaba limpio, lujoso, perfecto, como un anuncio de una vida de clase alta, pero en ese momento, yo era la única que entendía que, bajo esa hermosa capa de pintura, había una trampa. Y la persona que había sido conducida hasta el borde de esa trampa, de principio a fin, era yo. No recuerdo cómo salí de ese complejo de apartamentos. Solo sé que, al pulsar el botón del ascensor, mis dedos estaban tan fríos que resbalaban sobre la pantalla táctil. En mi bolso, el móvil aún estaba caliente de haber tomado casi 20 fotos seguidas del dossier. Fotografié todas las páginas importantes. El valor del piso, el calendario de pagos, el préstamo de 350.000 euros, y por supuesto, la página con mi nombre y mi firma falsificada. En cuanto llegué al vestíbulo, no me atreví a quedarme. Salí directamente por la puerta de cristal y respiré el aire exterior, pero seguía sintiendo el pecho oprimido como si tuviera una losa encima. La vida es realmente irónica. La gente visita pisos de lujo con el corazón lleno de ilusión. Yo salía de un apartamento de más de $500.000 sintiéndome como si me hubieran expulsado de mi propio matrimonio. Cogí un taxi, y tras dar unas vueltas sin rumbo, me detuve en una pequeña cafetería en una callejuela cerca del centro. El local estaba casi vacío, con unas pocas mesas de madera oscura, un ventilador de techo que giraba lentamente y un aroma a café tostado, intenso y amargo. Elegí la esquina más alejada, me apoyé en la pared y saqué el móvil para volver a mirar las fotos. Cuanto más las miraba, más se me aclaraba la mente, de una forma muy dolorosa. Esto ya no era una simple mentira de Álvaro para salir del paso o por orgullo masculino. Lo había planeado todo, con preparación, con una hoja de ruta. Y en todo ese plan, yo no era su esposa. Era su aval legal, el nombre limpio al que él y su familia podían aferrarse. Al ver la foto de mi firma, se me llenaron los ojos de lágrimas. Apagué la pantalla, bajé la cabeza y me cubrí el rostro. Fue entonces cuando rompí a llorar. No lloré a gritos. Solo dejé que las lágrimas corrieran en silencio, calientes y ahogadas. No lloraba por un matrimonio hermoso que se había roto, porque ahora sabía que nunca fue tan hermoso como yo creía. Lloraba porque me habían engañado en mi punto más débil. La confianza. La sensación de que la persona que ha dormido a tu lado durante 3 años, que ha compartido tu mesa y tu cama, que te ha llamado esposa, sea capaz de pasarte hojas de papel una a una, ponerte un bolígrafo en la mano y tenderte una trampa tan grande. Duele mucho más que una bofetada. Lloré unos minutos, me sequé las lágrimas y llamé a mi madre. Luisa descolgó casi al instante. ¿Diga? ¿Carmen? ¿Eres tú? Solo con oír su voz, se me hizo un nudo en la garganta. Intenté hablar,
pero las palabras no me salían. Mi madre guardó silencio unos segundos y luego preguntó, con voz más grave: ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. Y se lo conté todo, de principio a fin. Desde la noche del aniversario, el collar falso, los 2000 € que faltaban, el ticket de la comida, la falsa jornada de convivencia, hasta el piso piloto de esa mañana y el dossier en la caja fuerte. Se lo conté sin omitir un solo detalle, como si estuviera quitándome las piedras que me oprimían el pecho. A veces me ahogaba, a veces tenía que parar para respirar. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, mi madre preguntó lentamente: ¿Has hecho fotos de los documentos? Sí. Mamá. Las he hecho. ¿Las has guardado en otro sitio? No las dejes solo en el móvil. Levanté la vista. Esa era mi madre, una mujer que ha vivido toda su vida en el pueblo, pero que, en los momentos cruciales, tiene la mente tan clara como el agua de un pozo en invierno. Rápidamente, envié todas las fotos a mi correo personal y las subí a una carpeta en la nube protegida con contraseña. Cuando terminé le respondí: Ya las he guardado. Mi madre continuó, con la misma voz serena: Ahora escúchame. Primero, no le alertes. Segundo, no montes una escena ahora. Y tercero, a partir de este momento, tienes que ser más lista que él. Me mordí el labio. Pero, ¿y si intentan algo más? ¿Mamá? Mi madre suspiró levemente. Para atrapar a una serpiente, no pises la hierba antes de tiempo. Una firma falsa se puede demostrar. Lo que más me preocupa son esos más de 150.000 € de la entrada. ¿De dónde han salido? Ese dinero no ha salido del sueldo de Álvaro. Detrás de eso tiene que haber deudas o un préstamo turbio. Para salir limpia de esto, tienes que llegar a la raíz. Me enderecé en la silla. Cada frase de mi madre era como un jarro de agua fría que me devolvía la cordura. Tenía razón. Si ahora volvía a casa y lo destapaba todo, Álvaro lo negaría. Borraría las pruebas y se haría la víctima. Y yo, sin pruebas suficientes, podría acabar pareciendo una mujer histérica y desconfiada. Mi madre añadió: Si tienes que llorar, llora ahora, pero cuando termines, usa la cabeza. En esta vida, a veces no se pierde por ser ingenua, sino por seguir sintiendo. Mientras que la otra persona ya solo calcula. Solté una risa seca entre lágrimas. Esa frase era tan amarga como cierta. Bebí un sorbo de agua y sentí que la garganta me ardía menos. Esa tarde volví a casa como si nada hubiera pasado. De camino, me detuve en una pequeña tienda de electrónica y compré una grabadora en miniatura y un localizador GPS para el coche. El vendedor me explicó con entusiasmo sus funciones, pero yo apenas le escuchaba. Mi mente ya había cambiado de modo. Ya no era dolor. Era cálculo. Por la noche, tal como esperaba, Álvaro volvió a interpretar el papel de marido atento. Llegó antes de lo habitual, con una bolsa de naranjas y una caja de vitaminas para mi madre. Nada más entrar, dijo: He estado pensando que últimamente deberíamos gestionar mejor nuestras finanzas. En mi banco hay una promoción de tarjetas de crédito para directivos, con un límite alto, muy útil para gastos de representación y para demostrar solvencia. Solo necesito que un familiar firme como avalista. Yo estaba sirviendo la sopa en los cuencos. Al oír eso, sentí un escalofrío en la espalda. Efectivamente, el pez había mordido el anzuelo, tal como mi madre había predicho. Álvaro se sentó a la mesa, con voz suave como el terciopelo. ¿Me firmas, cariño? Somos una familia, al fin y al cabo. Dejé el cucharón y le miré. Si esto hubiera sido unos días antes, probablemente me habrían temblado las manos de dolor. Pero en ese momento, no veía a mi marido, sino a alguien que estaba probando si la vieja trampa seguía funcionando. Respondí lentamente: Este mes prefiero no firmar nada relacionado con dinero. Álvaro se quedó helado. ¿Por qué? Me serví un poco más de sopa, con una calma absoluta. Ayer, una compañera del trabajo me convenció para ir a que me leyeran las cartas. La vidente me dijo que este mes mi signo está muy mal aspectado para temas de dinero y papeles, que podría acabar en la ruina. Suena a superstición. Pero bueno, más vale prevenir que curar. La mirada de Álvaro se oscureció por un instante, pero recuperó la compostura casi de inmediato y sonrió. ¿Desde cuándo crees en esas cosas? Yo también sonreí levemente. Lo creas o no, nunca está de más ser precavida.
La cena transcurrió con normalidad. Tan normal que, si alguien nos hubiera visto, no habría imaginado el abismo que se acababa de abrir entre nosotros. Entiendo que hay cosas que, cuanto más las piensas, más te enfadan. Pero cuanto más te enfadas, más despacio tienes que actuar. Si estuvieras en mi lugar, elegirías seguir en silencio, acumulando pruebas, o te enfrentarías a él de inmediato para aclarar las cosas. A veces, un minuto de contención es el momento en que el destino empieza a cambiar, y el verdadero rostro de las personas se revela más claramente que nunca. A la mañana siguiente, me levanté media hora antes que Álvaro. Él seguía durmiendo, con un brazo sobre la manta, y su rostro, a la luz tenue del amanecer, parecía tan apacible como siempre. Le observé helado durante unos segundos, con una extraña sensación de vacío. Es cierto que, mientras no conoces la verdad, todavía sientes afecto, compasión, pero una vez que has visto lo que hay detrás del telón, toda la belleza exterior pierde su significado. Salí de la cama en silencio. Me vestí y bajé al garaje antes de lo habitual. La noche anterior ya había instalado el localizador GPS. La grabadora en miniatura la pegué con cuidado debajo del asiento del conductor. Era tan pequeña como 2 dedos, de color negro mate, y colocada en un rincón era prácticamente invisible. Al agacharme para comprobarla por última vez, sentí las manos heladas. Fue una sensación extraña. Una mezcla de humillación, amargura y la certeza de que estaba quitándome yo misma la última venda de los ojos. Ese día fui a la oficina. Tuve reuniones. Firmé documentos. Y revisé balances como si nada. La gente de finanzas está acostumbrada a vivir según los plazos. Así que por mucho que duela, no puedes permitirte el caos. Mi compañera de mesa incluso me dijo, sonriendo: últimamente se te ve muy tensa. Se nota que estás con un gran proyecto. Yo también sonreí. Si no me lo tomo en serio, estamos perdidos. Ella no sabía que lo que me tenía en vilo no era el proyecto, sino el agujero que se estaba abriendo bajo mis pies. Casi al final de la tarde, cuando comprobé que Álvaro ya había conducido un buen trecho, abrí la aplicación conectada a la grabadora. Apareció un archivo de audio de más de 40 minutos. Me puse los auriculares, me senté en mi pequeño despacho, cerré las persianas y le di al play. Al principio, solo se oía el motor, el sonido de las puertas al cerrarse, las bocinas de la calle y, de vez en cuando, un anuncio de radio sobre un jarabe para la tos que era un suplicio. Avancé rápidamente los primeros minutos hasta que oí claramente a Álvaro carraspear y el tono de una llamada conectándose por el manos libres del coche. La voz de Pilar sonó al otro lado. Sí. ¿Qué tal, hijo? Álvaro fue directo al grano, con un tono que ya no era suave como en casa, sino mucho más brusco. Ya te lo he dicho, estoy en ello, pero de repente a Carmen le ha dado por negarse a firmar. Me quedé petrificada. Aunque esperaba oír algo desagradable, cuando lo escuché salir de la voz familiar de mi marido, sentí una punzada en el pecho. Pilar preguntó: ¿sospecha algo? Álvaro soltó una risa seca. Del tipo que nunca le había oído usar conmigo. ¿Y qué va a sospechar? Carmen es muy estricta, pero es fácil de convencer. Con unas cuantas palabras bonitas, haciéndole creer que es por el bien de la familia, acaba cediendo. Apreté los auriculares con tanta fuerza que me dolieron las orejas. Álvaro continuó, con una voz lenta, como si analizara una situación muy simple. Solo necesito que firme esa tarjeta. En cuanto la tenga, saco un adelanto, y te lo doy para que encargues los muebles. Cuando eso esté listo, ya veremos. Ahora mismo, todo el peso cae sobre mí y la presión es enorme. Pilar chasqueó la lengua. Pues tienes que ser más hábil. No dejes que te dé la vuelta a la tortilla. Álvaro dijo una frase que hizo que me temblaran las manos. No te preocupes, mamá. Es mi mujer, no una extraña. No será tan difícil de manejar. Al oír eso, me quité los auriculares y los dejé sobre la mesa. Apreté las manos con tanta fuerza que se quedaron blancas. La oficina estaba en silencio. Fuera, los empleados de otros departamentos seguían moviéndose, riendo, apurándose para cerrar las cifras del día. La ciudad seguía funcionando con normalidad. Solo dentro de mí, algo acababa de romperse en dos. Así que esta era la verdad. No era que Álvaro estuviera en un apuro, ni que hubiera actuado por desesperación, y mucho menos que en el fondo me considerara un apoyo. A sus ojos, yo solo era alguien fácil de convencer. Un nombre para firmar en su lugar.
alguien de la familia a quien podía utilizar a su antojo. Todas sus frases de «te quiero», «sé lo mucho que te esfuerzas», «somos una familia», al final no eran más que hojas de parra para tapar un guiso que llevaba mucho tiempo quemado. Volví a poner la grabación, esta vez más despacio, y transcribí las frases más importantes en mi libreta. La costumbre profesional me ayudó a recuperarme rápidamente del shock. Anoté la hora, la fecha, el contenido, y lo cotejé con las pruebas anteriores. El regalo falso, los 2.000 euros retirados, el ticket del restaurante, la visita al piso piloto, el dossier en la caja fuerte, el consejo de mi suegra de cargar con todo. Y ahora, esta llamada. Todo encajaba, formando un círculo muy claro. Hacia las 6 de la tarde, salí de la oficina como cualquier otro día. De camino a casa, el tráfico se intensificó, y los semáforos en rojo formaban una larga fila. Sentada en el taxi, mirando a la gente atrapada en el atasco, sentí una extraña calma. No era porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque era tan profundo que ya no había energía para el escándalo. Al llegar a casa, Álvaro ya estaba allí. Estaba en la cocina, con las mangas remangadas, lavando unas uvas. Al verme entrar se giró y sonrió. «Hoy he llegado pronto. Pensaba llevarte a cenar fuera para que descanses». Le miré a él y luego al racimo de uvas moradas que sostenía bajo el grifo. Si esto hubiera sido antes, esa imagen me habría ablandado, pero en ese momento, solo me pareció ridículo. El hombre que por la mañana le decía a su madre que yo era fácil de convencer. Por la noche interpretaba el papel de marido ejemplar. En esta vida, lo más temible no son los malvados evidentes, sino los que, además de calcular, actúan con una dulzura impecable. Me quité los zapatos y dejé el bolso en el sofá. No quiero salir, estoy un poco cansada. Álvaro me miró un instante, quizá para sondearme, y luego asintió rápidamente. «De acuerdo, ¿te preparo entonces un plato de pasta?» No respondí. Me fui en silencio al dormitorio a cambiarme. Cuando la puerta se cerró a mi espalda, me apoyé en el armario y cerré los ojos con fuerza. A partir de ese día, dejé de preguntarme si mi matrimonio tenía salvación, porque se puede perdonar un error, un momento de debilidad, incluso un desvío en el camino. Pero es muy difícil seguir viviendo con alguien que considera tu confianza una herramienta, y supe que la última parte blanda que me quedaba hacia Álvaro había muerto con esa grabación en mi despacho. Esa noche, después de que Álvaro me trajera un plato de pasta a la mesa, comí con la misma calma que si no hubiera escuchado por la tarde la frase «Carmen es fácil de convencer». Quizás cuando una mujer sufre demasiado, se vuelve más tranquila de lo normal. Ya no quería discutir, ni hacer más preguntas. Cuanto más observaba la ternura de mi marido, más entendía que ese hombre ya no merecía que malgastara mis emociones en él. Después de cenar, me encerré en mi habitación y llamé a mi madre. Le conté palabra por palabra la conversación entre Álvaro y Pilar. Al otro lado, mi madre guardó silencio un momento y luego dijo muy despacio: «Entonces está claro. Ahora solo falta saber de dónde salieron los más de 150.000 euros de la entrada». Le pregunté: «¿Qué hacemos, mamá?» Mi madre soltó una risa seca, de esas de quien ha visto mucho en la vida, que suena suave pero fría. «Quien está sediento de dinero, corre en cuanto huele a agua. Si quieres saber hasta qué punto están desesperados, solo tienes que lanzarles un cebo». A la mañana siguiente, mi madre me llamó justo cuando Álvaro estaba desayunando. Puse el altavoz a propósito y me moví lentamente con mi tazón de cereales. La voz de mi madre sonaba temblorosa, pero sabía que era un temblor fingido, el de alguien que está a la vez contento y preocupado. «Carmen, te llamo para darte una noticia. Los terrenos de los abuelos en el pueblo, parece que el ayuntamiento los va a recalificar porque van a hacer un proyecto. Me han dicho que nos podrían indemnizar con casi 250.000 euros. Antes de que pudiera responder, oí un pequeño clink, el sonido de la cuchara de Álvaro al detenerse contra el borde de su cuenco. Levantó la cabeza de golpe y me miró con los ojos muy abiertos por un instante, antes de volver a bajar la vista, pero fue suficiente para ver la codicia asomando bajo su máscara de calma. Mantuve la voz normal. «¿Estás segura?» «Mamá, todavía no es definitivo. Pero un conocido del ayuntamiento me ha dicho que es muy probable. Yo ya soy mayor. No sabría qué hacer con tanto dinero.
Supongo que os daré una parte a vosotros para que podáis cambiar a una casa más grande. Respondí con unos cuantos. Sí. Ya veremos. Y colgué. La cocina se quedó en silencio durante unos segundos. Por la ventana, el sol de la mañana iluminaba la maceta de perejil que tenía en el alféizar. Álvaro terminó su desayuno. Pero su mirada ya no estaba en el cuenco. Ese hombre era un maestro del disimulo. Pero el dinero es a veces una prueba más fuerte que la moral. Dejó la cuchara y preguntó. Como si nada. ¿Dónde estaban exactamente esos terrenos de tus abuelos? Cerca de Aranjuez. Son solo huertas. ¿Y son grandes? Normales. Asintió, intentando parecer desinteresado. Pero su voz ya había cambiado. Hoy en día, el valor de la tierra sube como la espuma. Si tu madre recibe esa cantidad, sería un gran alivio. No respondí. Solo seguí comiendo. A veces, el silencio inquieta más que una discusión. Efectivamente, a partir de esa tarde, Álvaro cambió radicalmente. Me enviaba mensajes para preguntarme cuándo salía del trabajo. Por la noche, apareció con una cesta de fruta exótica, diciendo que era para que se la enviara a mi madre. Al día siguiente, después de cenar, recogió los platos y se puso a fregar. Mirando su espalda frente al fregadero, sentí una profunda amargura. En 3 años de matrimonio, no es que no me hubiera ayudado nunca, pero esa atención repentina, tan dulce y exagerada, se parecía demasiado a alguien que intenta arrastrar una red hacia la orilla. El martes por la noche, se sentó a mi lado en el sofá, con voz suave. He estado pensando que, si tu madre recibe ese dinero, deberíamos planificar a largo plazo. Este piso se nos queda pequeño, y una pareja joven no puede progresar si vive con estrecheces. Seguí mirando la televisión. No he pensado en nada de eso. Álvaro sonrió y me puso una mano en el hombro. Lo digo por nuestro futuro. Cuando surge una oportunidad, hay que aprovecharla. El dinero parado no produce nada. Me encogí de hombros, me levanté y fui a por agua. Es el dinero de mi madre. Ella decidirá qué hacer. Álvaro me siguió con la mirada. Sus ojos se oscurecieron un poco, pero mantuvo el tono suave. Lo sé, pero como hijos, deberíamos aconsejarla para que no salga perdiendo. No solo Álvaro cambió. El miércoles, me llamó Pilar. Su voz era dulce como la miel. Carmen. Te noto más delgada últimamente. Cuídate en el trabajo. No te mates a trabajar. Oye, cuando tengas un rato, avísame y te mando un buen jamón para que te recuperes. De pie, en el pasillo de la oficina, mirando a la gente pasar, casi me echo a reír. Mi suegra nunca se había preocupado por si yo comía jamón o patatas. Lo que realmente le importaba, lo sabía muy bien. Respondí con la educación justa. Gracias, suegra. Pilar chasqueó la lengua. Esta familia tiene mucha suerte, hija. Desde que llegaste, siento que todo nos va mejor. Es verdad lo que dicen, una buena nuera trae prosperidad. Al oír eso, sentí un sabor amargo en la boca. Resulta que, cuando olieron los 250.000 euros, de repente pasé de ser la nuera fría y calculadora a la que traía prosperidad. Qué rápido, pero la prueba definitiva llegó con otra llamada que Álvaro no sabía que yo estaba escuchando. El jueves por la tarde, abrí el nuevo archivo de la grabadora del coche. Después de unos minutos de ruido de tráfico y de oír a Álvaro maldecir en voz baja por un atasco, la voz de Agustín, su padre, sonó por el altavoz, más ronca y apurada que de costumbre. Decide lo que tengas que decidir. Pero hazlo ya. Los otros están presionando. Álvaro bajó la voz. Estoy en ello. Ya tengo una fuente. Agustín casi gritó en un susurro. ¿Qué fuente? Álvaro respondió, con la voz contenida pero incapaz de ocultar su nerviosismo. Mi suegra. Van a indemnizarla por unos terrenos con casi 250.000 euros. Hubo un silencio de varios segundos. Luego, Agustín soltó un suspiro. Pues tienes que conseguirlo. Ya estamos hasta el cuello con la entrada de más de 150.000 euros. No paran de llamar. Cada vez que suena el teléfono se me para el corazón. Me quedé rígida frente a mi escritorio. Más de 150.000 euros. Justo la cifra que mi madre había sospechado. Álvaro continuó. Lo sé. Si consigo ese dinero, primero pagamos esa deuda y luego ya veremos lo del piso. Si seguimos así, nos hundimos todos. Agustín bajó la voz.
pero cada palabra sonó clara como un martillazo. Tienes que conseguir ese dinero como sea. Si no, esta familia está acabada. Me quité los auriculares lentamente. Sobre la mesa tenía una taza de té que me había preparado una compañera. El vapor ya se había enfriado. Miré el líquido ambarino y sentí un frío glacial. Así que todo estaba claro. Los más de 150.000 euros de la entrada no eran ahorros, ni una inversión limpia. Eran una deuda que ardía bajo los pies de mi familia política, y veían los 250.000 euros falsos de mi madre como un salvavidas. O, mejor dicho, como el salvavidas para toda su codicia. Me recliné en la silla y cerré los ojos un momento. A estas alturas, casi todas las piezas del puzzle encajaban. Solo faltaba el momento de ponerlas sobre la mesa, y sabía que mi madre también estaba esperando ese momento. Porque en esta vida, la codicia rompe el saco, y quienes no saben cuándo parar, a menudo se precipitan al abismo más rápido de lo que creen. Y yo, por primera vez en muchos días, ya no me sentía como una víctima acorralada. Empezaba a ver la forma de mi contraataque. Ese fin de semana, mi madre llegó a Madrid a primera hora de la mañana. Traía una gran bolsa de tela llena de verduras de su huerto, setas secas y unos pescados que había limpiado la noche anterior. Con su figura delgada, el pelo recogido y su ropa sencilla de color oscuro, parecía la misma de siempre, pero al entrar en mi piso, lo observó todo con atención, no con la curiosidad de alguien de pueblo que llega a la ciudad, sino con la mirada de quien mide la distancia de la puerta a la cocina, de la mesa al sofá, como si estuviera memorizando cada rincón para ver después quién se sentaba dónde y cómo reaccionaba cada uno. Le cogí la bolsa y le pregunté en voz baja: ¿Estás cansada, mamá? Mi madre negó con la cabeza. Ha sido poco más de una hora de viaje. Para un asunto importante, hay que estar despierta. Lo dijo en voz baja, pero entendí que ya tenía cada paso planeado. La acompañé a la cocina y le serví un vaso de agua. Apenas se había sentado, preguntó: ¿A qué hora vienen? Cerca del mediodía. Álvaro dijo que también venían mis suegros. Mi madre asintió. Mejor que estén todos. Al oír eso, sentí un nudo en el estómago. Los días anteriores había sentido dolor, indignación, ansiedad. Pero a medida que se acercaba el momento de sentarme con mi familia política, mi mente se volvía más fría. Quizás cuando el dolor es demasiado grande, ya no te quedan fuerzas para temblar. Esa mañana preparé yo misma la comida, no para complacer a nadie, sino porque quería que todo se desarrollara según las normas. Una comida familiar tradicional, para que nadie pudiera decir que había sido maleducada o que había exagerado. Asé un pollo de corral que había traído mi madre, preparé una sopa de marisco, freí unos boquerones para acompañar con limón, y añadí una ensalada y una tabla de jamón y queso. El aroma del pollo asado llenaba la cocina. El vapor de la sopa empañaba el cristal de la ventana. Una comida muy familiar, muy española, muy completa, el tipo de comida que siempre había asociado con una familia decente. Cerca de las 12, sonó el timbre. Álvaro fue a abrir más rápido de lo habitual, con voz alegre. Pasad, pasad. Luisa ya está aquí. Pilar entró primero, con una cesta de fruta de importación que aún conservaba la etiqueta del precio. Llevaba una blusa de color crema, unos zapatos planos nuevos y los labios pintados de un rosa pálido. En cuanto vio a mi madre, sonrió ampliamente y se acercó a cogerle la mano. «Ay, Luisa, si hubieras avisado antes, habría preparado algo. ¿Cuánto tiempo sin reunirnos las dos familias?» Si no supiera la verdad, cualquiera que nos viera pensaría que las dos familias se llevaban de maravilla. Mi madre también sonrió. Una sonrisa justa. «No te preocupes, he venido a ver a los chicos y a comer en familia». Agustín entró detrás, con una botella de vino. Mantenía su aire pausado de siempre. Pero sus ojos se movían rápidamente por el salón antes de sentarse. Noté que le temblaban un poco los dedos al dejar la botella sobre la mesa. Cualquiera podría pensar que era por la edad, pero yo, después de escuchar la grabación sobre la deuda, solo vi la señal de alguien que está impaciente. Álvaro estuvo diferente ese día. Se apresuró a colocar las sillas, a servir agua, e incluso peló una mandarina para ofrecérsela primero a mi madre. Cada gesto era medido, educado, incluso excesivamente solícito. Viendo a mi marido así, recordé la frase que dijo en el coche. Carmen es fácil de convencer. Está claro que quien sabe actuar, con solo cambiar el tono de voz y la mirada, puede pasar por un buen marido y un yerno ejemplar. Nos sentamos a la mesa. Yo,
junto a mi madre, frente a Álvaro, Pilar, en una cabecera, y Agustín, a su lado. La luz amarilla sobre la mesa hacía que la comida pareciera cálida y apetitosa. Álvaro le sirvió a mi madre un trozo de pechuga de pollo, con voz dulce. Toma, Luisa, este pollo de tu pueblo está delicioso. Pilar se unió rápidamente. Es verdad. Nosotros estamos tan acostumbrados a la comida de la ciudad que a veces echamos de menos estos sabores. Y hay que reconocer que has criado a tu hija de maravilla. Carmen es tan trabajadora y tan sensata. Al oír eso, casi me eché a reír. Hacía poco, según ella, yo era el tipo de mujer fría y calculadora. Ahora, de repente, era trabajadora y sensata. Se nota que, con la idea de 250.000 euros en el aire, cualquiera habla con dulzura. Mi madre cogió un poco de ensalada, y antes de responder dijo, los hijos crecen y se hacen personas por sí mismos. Una solo puede criar el cuerpo. El carácter lo eligen ellos. Era una frase suave, pero entendí que era una indirecta. Pilar sonrió, sin saber qué responder, y cambió de tema, preguntándome por el trabajo. Y del trabajo, pasó a la casa. Carmen, ¿con lo que trabajas? Este piso se te debe quedar un poco pequeño, ¿no? Es una pena que una pareja joven viva con tantas estrecheces. Álvaro la secundó al instante. Justo estaba hablando con Carmen sobre cambiar de casa. Pero hoy en día hay que tener visión. No se puede dejar el dinero parado. Agustín, que había estado en silencio, levantó su copa de vino, con la voz pausada de un patriarca dando un consejo sabio. Es verdad. El dinero muerto es dinero perdido. Hay que saber apalancarse. Los hombres de la casa tienen que pensar a largo plazo. Al oírle pronunciar la palabra apalancarse, sentí un escalofrío. El mismo hombre que temblaba por las deudas, hablando de finanzas como un experto. Si no supiera la verdad, sería fácil creerle. Mi madre dejó el tenedor y, tras limpiarse los labios, sonrió amablemente. Yo soy de pueblo. Y todo eso de apalancarse e invertir me marea. Si tuviera algo de dinero, preferiría tenerlo seguro en la mano. Pilar agitó la mano. Ay, Luisa, los tiempos han cambiado. Quien tiene dinero y no lo mueve, pierde. Hay que dejar que los jóvenes decidan. Tienen más experiencia y la mente más ágil. Álvaro se giró hacia mi madre, con un tono de sincera preocupación. Confía en nosotros, Luisa. Si al final recibes ese dinero, creo que deberíamos invertirlo en un piso más grande para vivir mejor. Incluso podrías venir a pasar temporadas con nosotros. Al oír eso, entendí que toda la familia estaba intentando dirigir la conversación hacia la necesidad de dinero en efectivo lo antes posible. No querían un patrimonio limpio a mi nombre. Querían dinero para tapar agujeros, para salvar el pozo que ellos mismos habían cavado. El ambiente en la mesa se fue volviendo más denso. Por fuera, todos sonreían y se servían comida. Pero cada frase era un tanteo para probar la reacción del otro. Miré la comida y pensé que era cierto eso de que, a veces, la comida se vuelve amarga. No por los platos, sino porque cuando el dinero entra en juego, la gente se empequeñe por sí misma. Cuando ya habíamos comido más de la mitad, mi madre habló con calma, con la voz pausada de una persona mayor que busca la paz. Lo he estado pensando. Si al final recibo el dinero de la indemnización, no creo que me lo quede. Ya soy mayor. No necesito tanto. Seguramente os daré una parte a vosotros para que podáis pensar en lo de la casa. Al oír eso, vi cómo los ojos de Álvaro se iluminaban. Pilar se enderezó en la silla y dejó de comer. Agustín dejó la copa de vino sobre la mesa con un golpe seco. Mi madre continuó, con el mismo tono. Pero el dinero es un asunto serio. Soy mayor y lenta, pero no tonta. Antes de daros nada, mañana por la mañana tenéis que venir conmigo al banco para imprimir los extractos de los últimos 6 meses y vuestro informe de solvencia para que los vea. La mesa se quedó en un silencio sepulcral. No era el silencio de quien está masticando, sino un silencio denso, ahogado, como si a todos se les hubiera cortado la respiración. Levanté la vista y miré sus rostros, uno por uno, y por primera vez en muchos días, supe que el golpe había dado justo donde más dolía. El ambiente se enfrió tanto que pude oír el ligero burbujeo de la sopa que quedaba en la olla. El aroma a pollo asado, a pescado frito y a ajo seguía en el aire, igual que al principio. Pero tras las palabras de mi madre, toda la comida adquirió un sabor metálico, difícil de tragar. Álvaro fue el primero en reaccionar.
Dejó la copa y forzó una sonrisa. Luisa. Eso es un poco excesivo. Vivimos de forma honrada. ¿Qué necesidad hay de mirar informes de solvencia? Mi madre, sin inmutarse, siguió desmenuzando un trozo de pollo y respondió lentamente. Si es honrada. Con más razón para verlo claro. Mi dinero no son hojas de árbol, ni es una cantidad pequeña para darla sin más. Pilar intervino de inmediato, con un tono ligeramente más alto que antes. Luisa, eso suena muy distante. Si son familia, hay que confiar. Pedir extractos e informes es como tratarlos de extraños. Mi madre levantó la vista y la miró, con una sonrisa seca pero manteniendo la compostura. Confiar sí. Pero con los ojos abiertos. Soy mayor, pero no estoy senil. Agustín, que hasta ahora había intentado mantener su aire de superioridad, también habló, con voz grave. A ver. Las mujeres a veces, cuando manejan dinero, se preocupan demasiado, pero en asuntos importantes como comprar una casa, es mejor dejar que los hombres decidan. Al oír eso, sentí un sabor amargo en la boca. El mismo hombre que estaba siendo acosado por sus acreedores, hablando de cómo se deben tomar las decisiones. Si no se sabe la verdad, es fácil creerlo. Álvaro se giró hacia mí, con una mirada que intentaba averiguar de qué lado estaba. Carmen, díselo a tu madre. Somos sus hijos, no unos desconocidos. Me sequé las manos con una servilleta. La dejé sobre la mesa y dije, creo que mi madre tiene razón. En temas de dinero, cuanto más claro, menos problemas después. En cuanto terminé la frase, los ojos de Álvaro cambiaron. Su expresión suave de los últimos días desapareció. Fue solo un instante, pero vi claramente cómo su mirada se ensombrecía, igual que cuando me negué a firmar lo de la tarjeta de crédito. Pilar soltó una risa forzada, intentando que no sonara demasiado agria. Carmen, últimamente estás muy puntillosa. Si una pareja joven vive como si se estuviera auditando, ¿dónde queda el cariño? Miré a mi suegra. Trabajo en finanzas. Estoy acostumbrada a la claridad. Y si el cariño es de verdad, no teme a los papeles. Estaba a punto de replicar, cuando mi madre dejó los cubiertos sobre el plato. El sonido fue leve, pero toda la mesa se tensó. Se giró hacia mí. Carmen, tráeme el bolso marrón que he dejado en el sofá. Me levanté y fui a buscarlo. El viejo bolso de cuero de mi madre, con las asas desgastadas y la cremallera un poco rozada. No era diferente de los bolsos de cualquier mujer de pueblo que visita a sus hijos. Pero solo yo sabía que dentro no había dulces ni ropa, sino algo capaz de desgarrar todas las máscaras sentadas a la mesa. Dejé el bolso sobre la mesa. Mi madre abrió la cremallera lentamente. Nadie dijo nada. Toda mi familia política seguía con la mirada a sus manos delgadas. De dentro, sacó un dossier de tapas azules. Solo con ver el color, el rostro de Álvaro se puso pálido. Mi madre no dijo mucho. Solo deslizó el dossier hacia el centro de la mesa, con voz serena y fría. Como soy de pueblo, he tenido que preguntar a gente que sabe más que yo. Y por suerte, he descubierto algunas cosas interesantes. Abrió el dossier y fue sacando los papeles, uno a uno, sobre la mesa aún con restos de la comida, las fotos de Álvaro y Pilar en el piso piloto. Una copia del contrato de compraventa del piso de 550.000 euros. El calendario de pagos. El expediente del préstamo de 350.000 euros. Y la página con mi nombre y mi firma falsificada. Nadie volvió a tocar la comida. Pilar miró los papeles, con los labios temblando. Agustín se quedó petrificado, con las manos apretadas sobre las rodillas. Y Álvaro, nunca le había visto tan pálido, como si le hubieran quitado toda posibilidad de escapatoria. Saqué mi móvil y puse la grabación que había preparado. La voz de Álvaro resonó en el comedor, clara y cruel. Carmen es muy estricta, pero es fácil de convencer. Con unas cuantas palabras bonitas, haciéndole creer que es por el bien de la familia, acaba cediendo. Solo esas frases bastaron para que la habitación se congelara. Álvaro se levantó de un salto, nervioso. Carmen, déjame que te explique. No es lo que piensas. Levanté la vista y le miré. Por primera vez en todos esos años, ya no le llamé cariño. Lo que yo piense no importa. Lo importante es lo que tú mismo has dicho. Álvaro rodeó la mesa y, de repente, se arrodilló a mi lado. Carmen. Lo siento. He cometido un error. Estaba desesperado y por eso lo hice. Solo pensaba solucionarlo temporalmente, y luego arreglarlo todo.
Al oír eso, Pilar pareció despertar y se levantó de golpe. ¿Y por qué tienes que arrodillarte? Un hombre de familia. Cuando tiene problemas, tiene que apoyarse en su mujer, ¿no? Y tú, Carmen, como esposa, en lugar de ayudar a tu marido, te dedicas a espiarle, a grabar conversaciones y a hacer fotos. ¿Te crees muy lista? Mi madre se giró hacia ella, con una mirada afilada. Hable con más cuidado. Su marido y su hijo engañaron a mi hija para que firmara un aval de 350.000 euros. ¿Y ahora pretende darnos lecciones de moral? Agustín farfulló. Yo no sabía nada de ninguna firma. Le miré directamente a la cara, con una voz fría y calmada. ¿Y qué me dice de la entrada de más de 150.000 euros que sacó de prestamistas para cubrir sus deudas de juego? ¿Y los mensajes de cobro? ¿Las llamadas amenazantes? ¿También va a negarlo? Al oír eso, Agustín se desinfló, como si le hubieran quitado el esqueleto. Álvaro seguía arrodillado, con la cabeza gacha. Carmen, dame una oportunidad. Puse la mano sobre el dossier y pronuncié cada palabra con claridad. Desde el momento en que pusiste mi firma en este préstamo, nuestro matrimonio está muerto. Mi última frase dejó la cocina en un silencio denso y pesado. El extractor de humo seguía girando, con un zumbido seco. La sopa se había enfriado, con una fina capa de grasa en la superficie. La comida estaba a medio comer, pero nadie tenía ganas de probar un bocado más. Álvaro seguía arrodillado, con las manos aferradas a mi silla, y la voz temblorosa. Carmen, te lo ruego, sé que he hecho mal, pero estaba entre la espada y la pared. No pretendía hacerte daño, solo quería superar esta etapa, dar un giro a las cosas y luego devolverlo todo, arreglar los papeles. Miré al hombre que había sido mi marido. Su rostro pálido, el pelo pegado a la frente por el sudor, no se parecía en nada al hombre pulcro y sereno que mostraba en público. Pero, extrañamente, ya no sentía lástima. Quizá cuando has oído suficientes desprecios, dejas de compadecerte del aspecto lamentable de quien te ha herido. 350.000 euros, dije. Despacio, marcando cada palabra. ¿A eso lo llamas solucionarlo temporalmente? Usaste mi nombre, mi firma. Y me metiste en una obligación legal gigantesca. ¿Y lo llamas temporal? Álvaro levantó la vista, balbuceando. Iba a decírtelo. Solo que aún no era el momento. Solté una risa amarga. ¿Cuándo era el momento? ¿Cuando el banco me enviara la notificación a casa? ¿O cuando me reclamaran la deuda de toda tu familia? Esa pregunta cortó de raíz las súplicas de Álvaro. Bajó la cabeza, incapaz de responder. Pilar, al ver a su hijo acorralado, no pudo más. Golpeó la mesa con la mano, con voz afilada. Ya basta. ¿Por qué montas este escándalo, como si se acabara el mundo? Un matrimonio, en los malos momentos, tiene que apoyarse. Si él hizo algo, fue por esta familia, por el futuro. Deja de hacerte la víctima. Me giré para mirarla. Esa era la verdadera cara de mi suegra, sin dulzura, sin miel, sin formalidades. Solo una mujer furiosa porque el manjar que estaba a punto de llevarse a la boca le había sido arrebatado. ¿Qué futuro, suegra?, pregunté, con la voz todavía serena. ¿El futuro en el que sus padres viven en el dormitorio principal y su marido y yo en el pequeño? ¿O el futuro en el que toda su familia vive en un piso de lujo mientras yo cargo con la deuda? Pilar se quedó sin palabras un momento. Y luego replicó. Has oído 4 cosas y ya te montas tus películas. Claro. Como no eres de la familia. Siempre pensando mal. Mi madre, sentada a mi lado, dejó su vaso de agua y dijo, de forma concisa pero firme, que no es de la familia es evidente. Pero quien ha actuado con mala fe, hoy ha quedado muy claro. Agustín, que hasta ahora había estado en silencio, habló, intentando salvar algo de su dignidad. Sea lo que sea, estas cosas se arreglan en casa. Todas las familias tienen sus problemas. Si montas este escándalo, ¿qué van a pensar los de fuera? Le miré, recordando su frase. Tienes que conseguir ese dinero como sea, en la grabación, y solo sentí ganas de reír. ¿La reputación? ¿Aún le preocupa la reputación? Cuando pidió dinero a prestamistas, cuando apostaba, cuando empujó a su hijo a falsificar la firma de su mujer. ¿Pensó en la reputación? El rostro de Agustín se puso rojo y luego pálido. Abrió la boca para discutir, pero al final solo soltó un suspiro y desvió la mirada. Álvaro, al ver que las súplicas no funcionaban, cambió de táctica. Lo supe en el momento en que se levantó,
Apartó una silla y se sentó frente a mí, en lugar de seguir arrodillado. Ese pequeño cambio me hizo entender que pasaba de la súplica a la negociación. Carmen dijo, tratando de recuperar la calma, admito que he cometido un error. Pero podemos resolver esto amistosamente, sin necesidad de llevarlo tan lejos. Dime qué quieres, y lo hablamos. Le miré directamente. ¿Crees que esto es negociar el precio en un mercado? No negó con la cabeza, con voz más baja. Lo que quiero decir es que podemos arreglarlo en familia. No lo hagas público con el banco. No metas a la policía, o a los tribunales. Está en juego el honor de ambas familias. Me eché a reír, esta vez sin contenerme. ¿El honor? Recalqué las dos palabras, cuando le dijiste a tu madre que era fácil de convencer. Cuando me engañaste para que firmara esos papeles. Cuando toda tu familia apuntó al dinero de mi madre para pagar vuestras deudas. ¿Dónde estaba mi honor? Álvaro se quedó mudo. Acerqué el dossier hacia mí y puse la mano sobre la tapa azul. Escucha bien. Voy a solicitar un peritaje caligráfico. Voy a hablar con el banco. Voy a exigir que se anule toda la obligación de aval falsificada. Y voy a divorciarme. Las 3 últimas palabras cayeron como piedras en un estanque, provocando una nueva onda de choque en la mesa. Pilar casi se levantó de la silla. ¿Divorciarte? ¿Crees que puedes hacerlo así como así? A esta familia no se entra y se sale cuando a una le da la gana. Me giré hacia ella, sin un ápice de suavidad en la voz. No le estoy pidiendo permiso. Mi madre añadió, con una calma glacial. Y para que lo sepan, a partir de ahora, cualquier documento relacionado con mi hija pasará por un abogado. Si alguien intenta volver a engañarla o a amenazarla, llevaré este dossier directamente a los tribunales. Pilar abrió la boca para replicar, pero esta vez fue Álvaro quien la detuvo con un gesto. Quizá entendió que todo había ido demasiado lejos como para seguir usando la moral familiar para presionarme. Me levanté de la mesa. No me temblaban las piernas, ni el corazón me latía desbocado. Qué extraño. Cuando descubrí el dossier, pensé que me derrumbaría. Sin embargo, en el momento de tomar la decisión final, sentí la mente tan clara como si hubiera superado una larga fiebre. Dije lentamente, esta comida se ha acabado, y en esta casa, a partir de esta noche, no se queda nadie más. Les ruego que se marchen. Los 3 me miraron. Como si no pudieran creer que la nuera que durante años había sido sumisa pudiera hablar con tanta firmeza. Pero yo sabía que hay puertas que, una vez cerradas de forma definitiva, te evitan pasar el resto de tu vida respirando el humo de las ruinas. Después de esa noche, no volví a llorar. Trasladé mis cosas personales a la otra habitación. Cerré con llave el cajón de los documentos y cambié todas mis contraseñas. También envié todas las pruebas a una dirección de correo de respaldo que solo mi madre conocía. Álvaro me envió varios mensajes pidiendo hablar y me llamó sin parar durante 2 noches, pero no respondí. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden arreglar con un simple «lo siento». Pensé que mi familia política guardaría silencio un tiempo para planear su estrategia, pero eligieron el método más antiguo. Ir a mi lugar de trabajo a montar un escándalo, esperando que la gente, al oír una versión a medias, se la creyera. Fue un lunes, cerca de las 11 de la mañana. Estaba revisando un balance cuando sonó el teléfono interno. Era la recepcionista, con voz alarmada. «Carmen, por favor. Baja. Hay una señora mayor llorando a gritos en la recepción. Dice que has abandonado a tu marido, que le has quitado la casa y que has echado a tus suegros a la calle. Seguridad le ha pedido que se vaya, pero no quiere». Detuve mis dedos sobre el teclado. Por un segundo, supe exactamente quién era. Me levanté, me ajusté el cuello de la camisa, cogí el móvil y salí. Mi compañera levantó la vista. ¿Pasa algo? Bajo un momento a recepción respondí. El ascensor bajaba con una lentitud exasperante. En esos segundos, dentro de la cabina de cristal, oía los latidos de mi corazón. Pero mi mente estaba extrañamente clara. Sabía lo que Pilar pretendía. Para alguien como yo, que trabaja en finanzas, lo más valioso en una empresa no es solo el sueldo, sino la reputación. Con que me humillara en público, delante de socios, compañeros y clientes, aunque tuviera la razón, me convertiría en la que tenía que dar explicaciones. La gente rara vez tiene la paciencia de escuchar una historia hasta el final. Solo recordarían la imagen de una suegra despeinada y con los ojos rojos,
llorando desconsolada en la entrada. Las puertas del ascensor se abrieron. Desde lejos, oí la voz de Pilar. Qué desgracia la mía. Criar a un hijo para que se case con una mujer tan cruel. En cuanto ha tenido un poco de dinero, se ha crecido y ha convencido a su madre para que nos humille y nos eche de casa. Estaba sentada en el suelo, junto al sofá de recepción, con un montón de pañuelos de papel a su lado. El pelo, normalmente bien peinado, lo tenía revuelto. Su voz subía y bajaba, con pausas dramáticas para que pareciera que sufría enormemente. Varios clientes que esperaban se giraron a mirar. El personal de recepción estaba desconcertado. Me acerqué. En cuanto Pilar me vio, me señaló con el dedo. Ahí está. Esa es. Una mujer que en cuanto tiene un poco de poder se cree que el mundo es suyo. Si tu marido se equivoca, lo arreglas en casa. No echas a sus padres a la calle. No la interrumpí, ni me acerqué a discutir. Me giré hacia la recepcionista. Por favor, ¿puedes pedir a los de informática que conecten mi móvil a la pantalla grande de la entrada? La recepcionista se quedó perpleja. Sí, claro. Pilar dejó de llorar a medias. Quizá no esperaba esa reacción. Su mirada vaciló, pero aún así, gritó. ¿Qué más trucos te sacas de la manga? La miré, con una voz tan tranquila que resultaba fría. Ningún truco. Solo creo que, en un lugar público, es mejor hablar con pruebas, para que nadie sea acusado injustamente. El técnico trajo el cable rápidamente. La pantalla, que mostraba imágenes del último proyecto de la empresa, se apagó y mostró la pantalla de mi móvil. Todo el vestíbulo se quedó en silencio. Primero, abrí la foto del expediente de compra del piso y la página del aval con mi firma falsificada, ampliándola para que se viera bien. Luego, hablé de forma concisa, como si estuviera presentando un informe en una reunión. Este es un expediente de un préstamo de 350.000 euros para un piso de 550.000 euros. Yo figuro como avalista. Pero no tenía conocimiento de ello. Y no firmé voluntariamente. Pasé a la siguiente imagen. La foto de Álvaro y Pilar en el piso piloto. Se oyeron murmullos a mi espalda. Luego, puse la grabación. La voz de Álvaro resonó en el vestíbulo, clara y nítida. Carmen es muy estricta, pero es fácil de convencer. Con unas cuantas palabras bonitas, haciéndole creer que es por el bien de la familia, acaba cediendo. Pilar se quedó como si le hubieran dado una bofetada. Se levantó de un salto, con los labios temblando y los ojos desorbitados. Su actuación de víctima desconsolada se desvaneció por completo, dejando solo a una mujer que había sido desenmascarada en el mismo lugar donde pretendía humillar a otra persona. Apagué la grabación y la miré directamente. ¿Quieres seguir hablando de quién ha robado qué casa, o de quién ha echado a quién a la calle? Nadie en el vestíbulo dijo nada. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y la respiración agitada de Pilar. Bajó la cabeza, recogió su bolso y se abrió paso entre la gente, casi corriendo, sin una sola lágrima más. Me quedé quieta unos segundos, me giré hacia los presentes, e incliné la cabeza. Disculpen las molestias. Y nada más. No añadí ni una palabra, porque en ese momento, entendí que hay gente que confunde el silencio con la debilidad. Y solo cuando la verdad habla, se dan cuenta de que el precio de difamar a la persona equivocada es, a veces, mucho más alto de lo que imaginaban. Esa misma tarde, pedí el resto del día libre para ir con mi madre a ver a un abogado. Su despacho estaba en un edificio céntrico, un lugar sobrio pero no intimidante. El abogado, el señor Sánchez, era un hombre de unos 40 años, de hablar pausado y directo. Tras escuchar mi historia, dijo: lo primero es separar las emociones de los hechos. Lo que se puede probar, se usa. Lo que son suposiciones, se deja para después. Asentí. Sus palabras, aunque secas, me dieron seguridad. Le entregué todas las pruebas, las fotos, las grabaciones, los extractos, los tickets y las notas que había tomado. Lo revisó todo con detenimiento. El camino está claro, dijo al terminar. La firma de ese aval es nula si usted no participó voluntariamente. Haremos 3 cosas a la vez: solicitar un peritaje caligráfico, pedir al banco todo el expediente del proceso y reunir pruebas del origen del dinero con el que compró su piso actual para el divorcio. Las semanas siguientes fueron intensas. De día, trabajaba. De noche, preparaba el caso con mi madre, reuniendo cada recibo, cada transferencia,
cada prueba de que el piso lo había pagado yo con mi dinero y la ayuda de mi madre. El día del juicio llegó. Era una mañana fría y gris en Madrid. Llevaba un vestido sencillo de color claro que mi madre había elegido. «Para que vayas con la cabeza alta», me dijo. Álvaro estaba sentado enfrente. En pocos meses había envejecido. Estaba más delgado y ojeroso. Agustín y Pilar, en la fila de atrás, parecían derrotados. El abogado expuso los hechos con claridad. La conclusión del perito fue que la firma no había sido realizada en un acto voluntario y conforme a la ley. El banco no pudo demostrar que yo hubiera estado presente en todos los pasos del proceso. Las pruebas del origen del dinero de nuestro piso eran irrefutables. Escuchaba, con las manos sobre las rodillas, la mente clara. Esto ya no era una discusión. Era la ley desvelando la verdad. El juez dictó sentencia. El aval de 350.000 euros fue declarado nulo. Yo no tenía ninguna responsabilidad sobre esa deuda. En cuanto al piso, debido a las pruebas aportadas, el tribunal me otorgó la mayor parte de la propiedad. Álvaro recibió una parte mucho menor de lo que su familia esperaba. Al oírlo, cerré los ojos un segundo, no para llorar, sino para decirme a mí misma que, por fin, mi nombre estaba limpio. Irónicamente, la pequeña parte que recibió Álvaro no le sirvió de nada. Fue embargada de inmediato para cubrir otras deudas. El hombre que lo había planeado todo para tener una casa de lujo y vivir a costa de su mujer, al final se quedó sin un solo euro. Salí del juzgado con mi madre y el abogado. El aire seguía frío. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Mi madre me apretó la mano y dijo en voz baja: «¿Lo ves? Quien actúa con rectitud no tiene nada que temer». Por primera vez en meses, creí que, aunque la justicia a veces tarda, si no te rindes, acaba llegando. Después del juicio, la vida de mi familia política no se derrumbó de golpe, sino que se fue hundiendo lentamente. Primero, Álvaro. Poco más de un mes después, el banco le despidió por incumplimiento del código ético profesional y perjuicio a la reputación de la entidad. El hombre que tanto cuidaba su imagen acabó perdiendo el trabajo que le daba estatus. Luego, el piso de lujo. Sin dinero para seguir pagando, el promotor se lo quedó y perdieron casi toda la entrada, que además era dinero de prestamistas. Agustín, acosado por las deudas, sufrió un derrame cerebral que le dejó medio paralizado. El hombre que pontificaba sobre cómo los hombres debían dirigir la familia, acabó postrado en una cama en un pequeño piso de alquiler. Pilar tuvo que ponerse a trabajar de noche en un restaurante, fregando platos y limpiando suelos. Y Álvaro, que antes cerraba tratos en restaurantes de lujo, ahora trabajaba de repartidor y haciendo cualquier trabajo precario que encontraba. Por mi parte, después de finalizar todos los trámites, volví a mi antiguo piso a recoger mis últimas cosas. La tarde era soleada. Todo seguía allí, las cortinas que elegí, la mesa que limpiaba cada mañana. Pero mi corazón ya no pertenecía a ese lugar. En un cajón, encontré la cajita de terciopelo verde. Dentro, el collar falso brillaba, igual que la noche del aniversario. Miré el ticket de 30 euros que aún estaba en el fondo y sonreí con amargura. Lo que una vez me dolió tanto, ahora era solo un trozo de papel que me recordaba que hay cosas que, aunque brillen, por dentro están vacías. Metí todos los recuerdos en una bolsa y los tiré. Luego, vendí el piso. No por necesidad, sino porque no quería dormir ni una noche más en un lugar que había albergado tantas mentiras. Me mudé a un piso más pequeño, más luminoso y más cerca de mi madre. Un lugar sencillo, cálido y limpio. La sensación de entrar en un espacio sin el peso del pasado fue liberadora. Esa tarde, mi madre estaba sentada en el sofá, bebiendo una taza de té. «Tengo que confesarte algo», dijo con una sonrisa pícara. «Lo de los 250.000 euros de la indemnización me lo inventé». Me quedé de piedra. «Los terrenos existen», continuó. «Pero el valor real era mucho menor. No soy tan rica como para salvarte con una fortuna. Solo tengo una mente clara». Vi que eran codiciosos y les lancé el cebo perfecto para que salieran de su escondite. La miré, con un nudo en la garganta. Esa mujer de pueblo, que había vivido con austeridad toda su vida, había ideado ella sola una trampa para sacar a su hija de un pozo. Antes de que pudiera decir nada, mi madre retiró una tela que cubría algo en un rincón del salón. Era un piano digital de color madera. Me quedé sin palabras. Desde niña, siempre había soñado con tocar el piano, pero en casa nunca hubo dinero para un lujo así. Con el trabajo y el matrimonio, ese sueño se había quedado atrás. Mi madre acarició el piano.
Con el dinero de la venta de los terrenos y mis ahorros, he podido comprarte esto. No es el más caro, pero es suficiente para que empieces de nuevo. Rompí a llorar como una niña. Pero esta vez no era de dolor, sino de gratitud. La persona más rica de mi vida no fue el hombre que me prometió una casa de lujo, sino mi madre, que sin tener millones, tuvo el amor y la inteligencia para salvarme. 6 meses después, fui nombrada directora financiera. El día que recibí el nombramiento, sentí una paz inmensa. Ya no tenía un marido a mi lado para celebrarlo, pero no me sentí sola, porque por primera vez en años, sabía que todo lo que tenía lo había conseguido y protegido yo misma. Una tarde, en el supermercado con mi madre, vi a Pilar. Estaba en la sección de ofertas, eligiendo unas verduras marchitas. Había envejecido tanto que casi no la reconocí. Nuestros ojos se cruzaron. Su rostro palideció y se quedó inmóvil. Pensé que diría algo, que se excusaría, o que al menos se iría. Pero no, solo bajó la cabeza, como si se hubiera quedado sin fuerzas. Mi madre me apretó la mano. Entendí lo que quería decir, pero yo solo empujé el carro y seguí adelante. No necesitaba revancha ni humillación. Hay deudas que la propia vida ya se encarga de cobrar. Esa noche, en casa, me senté al piano y empecé a aprender las primeras notas. En el balcón, el viento soplaba suavemente. La ciudad, a lo lejos, se iluminaba con luces cálidas. Mi madre, en el sofá, me escuchaba mientras desgranaba guisantes. El sonido aún era torpe, pero mi corazón se sentía lleno y en paz. Comprendí que no había perdido un hogar. Solo me había deshecho de un cascarón vacío. Lo que había conservado era mucho más valioso. Mi dignidad, mi independencia, mi carrera y el amor incondicional de mi madre. En esta vida, una mujer puede amar profundamente, pero nunca hasta el punto de perderse a sí misma. Porque mientras conserves tu autoestima y una mente clara, después de la tormenta, siempre podrás construir un cielo nuevo para ti.